Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos. Arranca Todo Pasa en Vivo hasta las 5 de la tarde. ¡Sí! Es tremenda la alegría, es el subidón. Después de la muerte de un breaking news, de una noticia tan importante, estamos allá arriba porque hoy es un día tremendo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un gran anuncio. ¡Vamos! Un gusto que de alguna manera un norte era algo que decíamos. Decimos, si este programa va bien, estaremos haciendo un anuncio de esta naturaleza en cualquier momento. Por va bien entendemos que... Y el momento Se llegó. termina el programa. No, que vivamos lo que estamos Funciona. viviendo hace un año y Como medio. el casorio, ¿no? Como el casorio. Te casás y muere. Si este programa va bien, bajémonos ahora. No, Que la no, gente por no- eso, Tenés para que ir bien terminarlo arriba, terminarlo arriba. Me dijeron, embarazos, casamiento, vas a anunciar que viajas al Mundial. Ya hubo muchas búsquedas de tratar de adivinar la noticia. El Matarreinas, Clemente Cancela. No, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero decir que también, Kingslayer. Matarreinas. también hubo gente que adivinó lo que Elena, vamos un a desastre. anunciar y eso es un blooper. Lo de ayer fue un blooper, ese es nuestro Es un gran momento, momento. momento viral, un momento viral. Momentazo. Telma Viral, le mando un abrazo grande donde quiera que esté. Pero nos retrata, nos califica para Sí. bien, para mi gusto. Sí, sí. Por supuesto que, como estuvo en redes, fue sobreinterpretado. Sí, eso es lo mejor de las redes. Increíble, increíble. El que cree ver detrás, Sí. por ejemplo, una movida kirchnerista, Increíble. o gorila, o bueno, eso ya es Increíble. el tope de gama. Tuve que bloquear un par de personas, pero la verdad es que fue muy divertido. Estoy muy contento porque tiene la gracia de la espontaneidad. En definitiva, no es que nos reímos de la muerte, sino lo que nos causó gracia es la torpeza Pero que no te tuve dice. yo y la boludez de murió cuando ustedes ya lo sabían y yo estaba de espalda. ¿no? Aparte en el video que lo vuelvo a ver más de una vez Obvio. para compensar. Veo un Juan Ferrari con anteojos cogoteando. yo tenía estaba de BBC, frente yo tenía BBC en con el celular. Con el iPad mirando, viste, como todo Sí. chequeando. Emilce siguiéndole el diálogo a Juli. Sí, sí, Bueno, sí, faltaba vos que caíste ahí. Está Y bien. a mí me conectó con la realidad. Yo estaba medio Te estaba afuera, sacando ¿no? la gana. Estaba medio en otro planeta y de repente. ¡Mira! ¡Hey! Alguien Bueno. remarca, me hizo reír, lo volví Muy a mirar, bueno, muy bueno. remarcaba tu refregada de ojos. Sí, Sí, es me excelente, estaba muy buena, refregando muy el buena. ojito. Pero dicho todo esto, estoy muy contento con el anuncio que vamos a tener hoy, porque es verdad, son anuncios que se hacen cuando a un programa le va bien. Y yo creo que si armamos una planilla con todos los casilleros que hay que marcar para definir que a un programa le va bien, tenemos todos. Y eso está buenísimo. Generalmente se piensa, te va bien porque te escucha mucha gente, sí, pero todo lo demás también está para marcar. Sí, eso está tiene buenísimo. que ver con el contenido, con los seres humanos que Wow. hay adentro de Pero además irnos al Mundial los cuatro es algo que soñamos toda la vida, Ay, ¿no? Impresionante. Ay. Las secciones, los columnistas, realmente Todos. creo que es un nivel estratosférico de Sí, columnas tiene sí. este programa. Desde las más que uno podría decir, bueno, es una apuesta probada tener un Juan Sclar, pone un Santi Bilinkis que ya venían de anteriores administraciones y que tienen charlas TED, libros editados, pero un Germán Beder que te aparezca una malla de Bowix, Sí, sí. la confirmación de los Banoni presente, una Juli Lamentable. Shulkin ayer presente en el momento histórico del programa. No, eso lo hizo más histórico, tener a Tremendo, Juli Shulkin ahí. tremendo, Conmovida, profundamente conmovida también con la Con el noticia. arcoíris que minutos antes la reina había tirado arriba del Palacio de Buckingham. Increíble. Impresionante. Para mí ahí se murió, en el momento que salió el Qué arcoíris. vieja todo lo puede. ¿eh? Sí, impresionante, realmente. 70 años. Lo que me di cuenta es, En el poder, ¿no? ya sabíamos lo que despierta la realeza a nivel global. Acá hay mucho fan de la realeza y también hay mucha gente que... Fan, bueno, esa no la entiendo tanto, Es el día para que aparezcan, digamos, ¿no? Sí. O sea, sí, un poquito podemos hablar y decir algo de lo que sucede. Obviamente es una figura políticamente muy relevante, ¿no? Es la jefa de Estado de una de las potencias mundiales, de un país que, por ejemplo, nos invadió 2 veces, tiene las Malvinas, se van a cumplir 200 años que tienen ocupadas las Malvinas. Digo, no es la jefa de la Iglesia y del Estado, y con el Commonwealth y demás. Es como la reina de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, de montones De todo. Nueva Sí. Zelanda, de montones de países. Digo, desde hace 2 siglos que vienen colonizando, invadiendo países a sangre y fuego, con ese plan que tenían en África de armar un tren de Egipto. Claro, ¿por qué se van todo a Egipto? Porque lo ocuparon. Claro, Porque fueron obvio. los dueños de Egipto durante muchísimos años, porque querían hacer un tren que iba desde el Cairo a Ciudad del Cabo. O sea, todo el costado ese, más cercano de Asia, de África, lo ocuparon países ingleses. Francia al otro lado, el Congo era belga. Estuve estudiando con mi hijo que tenía que dar un examen de África. No, pero es que pará, lo ten- no es hay, que lo una, sabía de hay él. una cosa interesante que es que cuando Es lo verdad ocupas, esto. cuando ocupan un país así, digo, más allá de meter tu cultura ahí, también hay una cosa que es del desprecio a la cultura de ese país. Así como hay un montón, igual estamos hablando de cosas de hace mucho tiempo, pero Sí, claro, así claro. como hay un montón de cosas de Egipto en los museos, también había un montón, y lo comentábamos ayer, que se vendían en las calles. O sea,
pasaban de tener un valor quizás para ese país histórico a ser algo que se vendía en cualquier otro lugar, ¿entendés? Como comprar un jarrón. Pero la búsqueda era un territorio, un continente muy rico, sin posibilidades de extraer las riquezas, de explotarlas, bueno, afanárselas. Y cuando en la Segunda Guerra fueron de golpe pobres por primera vez, esos gastos no los quisieron más, pero las ganancias sí. O sea, quedémonos con las ganancias, pero no tengamos 20.000 soldados allá. Bueno, dicho esto, esta señora que acaba de morir, que merece todo nuestro respeto, como cualquier otra persona que muera, era su padre, su tío, su abuelo, fueron los que hicieron estas matanzas en esos países. Sí. Fueron los que generaron los enclaves coloniales de Gran Bretaña a lo largo de todo el mundo. Ahí va nuestro desprecio, digamos, la idea de la monarquía. Después se hizo famoso y a la gente le encanta por el sombrero que usa, la guita que tiene, los palacios en los que viven y que se casó en una carroza tirada por esclavos, pero al margen de esa simpatía que generan estos pequeños detalles, lo otro para mí es lo más importante. Yo quiero aclarar una cosa igual, más allá de lo que me puede pasar cuando Diego juega contra los ingleses y demás, yo no vivo en constante odio contra Inglaterra. Digo, yo amo la cultura inglesa. Yo quiero que nos devuelvan a las Malvinas. Sí, obviamente me encantaría que se pueda llegar a una solución diplomática con respecto al conflicto de Malvinas. Dicho esto, no voy a vivir en odio constante con un país al que le consumo la cultura constantemente y que cuando fui a Londres flasheé en colores y veo la Premier League todos los fines de semana. Y de hecho es lo peor para mí, suspender la Premier fue demasiado. 10 días de luto te la tomo, suspender un Manchester City Tottenham. Pero viejo, ¿qué estamos hablando? El mundo en vilo siguiendo la Premier que acaba de empezar. Es parte de toda la parafernalia. Ahí me dieron afuera del tarro. Igual lo que quiero decir es, yo te compro la del fanático de la realeza después de The Queen, The Crown, la serie esta de Netflix. Yo la vi, pero no me hice fanático de la realeza. Pero conozco gente que era fanático de antes. Sí, el Palomo Zuriaga, que el Palomo Zuriaga a su hija le puso Lady Diana. Pero Caro Dweck, fanática, pero fanática del tipo de la novela. Claro, bueno, sí, una cosa es que te genere por el poder que tienen y la influencia que tienen, está bien entender, o para mí, digo, hay una cuestión relevante en sus decisiones o las cosas que pasan. Ahora, ¿qué sombrero usó? Toda esa parte a mí no me... La verdad, a mí me mata. Pero... De hecho, fui caminando, la vez que fui a Londres... ¿Fuiste al Buckingham Palace caminando? Sí, ¿Viste el cambio de guardia? Bueno, vi el cambio de guardia. Es un espectáculo. Vi la fascinación por el cambio de guardia y dije, no es para tanto. A mí me pasó que no era para tanto. Y había gente que estaba como esperando que salga la reina a saludar, ¿viste? Como si sale el Papa en el Vaticano. Quiero traer a esta mesa a la reina argentina, que ayer se... Mirta, ayer se pronunció. Menciona Malvinas. Fue de las más lúcidas, en el sentido dijo, mis respetos y demás, pero... Sin sacar de contexto, dijo, mencionó Malvinas como un hecho desgraciado que también fue protagonista. Bueno, pero digo, o sea, a mí me costaba ayer empatizar con la gente que decía, ay, he llegado a leer cosas como... Siento que se nos fue una reina. Bueno. Se fue una reina, ¿eh? Claro, pero se te fue a vos, Argentina, eso una reina. Bueno, sí. Y esto, o sea, no minimizar que su presencia en el mundo, ella como monarca, es realmente dolorosa para todos los demás. Bueno. Quiero volver a lo que decía Juan. Pero dolorosa. Relevante seguro, dolorosa cada uno verá. Sí, donde pega. Yo creo que no es tan doloroso siquiera para los ingleses, porque, digo, Lady Di se pega un palo con el auto y genera una conmoción mundial. Esta están esperando... para mí hubo más conmoción con lo de Lady Di. Hace 15 años están esperando que suceda y sucedió. Qué tristeza. Mirá vos, ¿qué pasará con Carlos que tiene ideas políticas? La reina no. Habló de ecología más de una vez. Vamos a ver cuánto cambia en Inglaterra. A mí yo recuerdo más impacto por lo de Lady Di que por esta reina. Esto no es un impacto. Eso fue un impacto. Ya lo esperábamos. Claro. Con respecto a lo que decía Juan, el cambio de guardia, que si tenés la suerte de viajar a Londres vas a ver el cambio de guardia. A mí no me pasó nada, pero sí me pasó cuando en un momento estaba caminando por una callecita de Londres, me paro en una disquería a ver la vidriera y estaba la tapa de What's the Story Morning Glory, que es una calle, y decía, usted está acá. Y me miré para el costado, estaba en la calle, que es la calle. Sí. Eso me generó más impacto porque eso es cultura. Hace poco... No, y vas a Notting Hill y decís, no, Portobelo Road. Hace poco amamos Germán, la cultura británica, la verdad, amigo, yo por lo menos. Germán contó el fenómeno del cruce de Abbey Road y yo lo hice contento y cuando vi el estudio, cuando vi el edificio de Abbey Road también. Conectamos en vivo con Abbey Road. Claro, sí. Ay, tengo una gana de... La película, la literatura, la música, tienen muchos ítems que nos encantan. Lo mismo pasa con la cultura americana. Llegó justo el homenaje a Hawkins, se suspendía todo. Sí, Wembley. Y el pensamiento polarizado con el que estamos viviendo ahora, que es increíble, que es... Ayer había mucha gente que es la que suele llorar en redes, que ahora con los progres no se puede hacer ningún chiste, enojados porque había memes de la reina y de Mirta. Es como... Sí.
Fue un momento dorado. Cada vez que pasa algo así, tenés los mejores memes del Sí. mundo. O sea, Claro, aprovechalo, vamos a reírnos. ¿Qué tiene de malo? El que se enoja y se ofende por los chistes a Mirta acaba de hacer la publicidad de una cadena de televisión y de una serie donde se ríe, obviamente que le pagan por eso, no es que quizás le causa tanta gracia, de ser una señora de muchísimos años que vio todos los reinados. Pero había gente Claro. enojado por los chistes de la reina. De la reina, No, hermano. bueno, pero ¿Cuánto eso, te interpela? eso es Twitter, no sé cuánto se Bueno, pueden enojar Twitter de gente, verdad. Twitter es no, gente. para mí no. Para mí, personas. para mí no. Hay personas. Para mí no, para mí no. Para mí es la peor versión o la versión libre de vos ahí dejás escapar tus miserias. y Claro, no, obvio. No sos la persona No, que pero sos hay arrobas y habitualmente. arrobas. Hay arroba 1, 2, 3, 4 y hay arroba Sí, Emi Juan Pizarro, Carlos González. Juan Carlos González Claro. DNI, tanto. Y Claro, te en vivo de En vivo en Abbey Road, a ver. Y claro, hoy quién va a cruzar Abbey Road, ¿no? Con esta noticia que conmociona Para al mí mundo. va a haber, para Y los mí va a haber los alguien que que saque la tuitearon en foto. inglés, onda, my dear Lord, Lo que con sí- palabras Increíble. de Royal Highness, His Sí. Majestic. Lo no que sé sí cómo estuve ayer mirando mucho BBC en vivo y los comentarios y la gente que... es. BBVA. Bebe Sanso Todo. Bebe también. Sanso. Bebe Contepomi. Las notas en la puerta del Palacio Wow. de Buckingham, la gente llorando y cantando. Y había una cosa muy común y digo, bueno, esta es importante para ellos y es que, claro, es un anclaje, una constante, una mujer en el lugar que sea, 70 años. Y eso se terminó ayer. Mirá, y para muchos cruzando fue la como verdad que- la propia finitud. En ese 70 años de corrupción. No, en ese sentido fue muy grosso. Es Que, muy que grosso. sea una Sí, reina obvio. y no un rey. Durante toda nuestra vida, Inglaterra Sí. tuvo una reina. Y la idea de que esta que parecía eterna, por más que uno diga, bueno, es obvio que va a morir en un momento. Bueno, finalmente pasó. Eso te marca a vos como algo, esto, Maradona para nosotros, salvando las distancias, o no, es, bueno, este chabón se iba a morir, se murió. Ahora vienen dos chabones, Sí. te digo, porque Carlos, que tiene 70 y pico, 10 años le ponemos más o menos, después viene William, Sí. que está bien tener 10 añitos para ir preparando, no Sí. sé por qué le di 10 Son años. como bien. los papas, ¿no? Pero después, Este es como un papa. William creo que tiene mujeres, ¿no? Sí, creo que tuvo Y hijas. entonces ahí va a venir una reina de vuelta cuando ya no estaremos acá para ver. Yo creo que parte de la fascinación tiene que ver con esta conexión con un viejo mundo al que accedes por internet o por libros o por historias del colegio. Pero más allá de esta cuestión, también hay algo que pasa, que es que las monarquías están bastante perimidas en general. Más allá del el significado que puede tener Inglaterra, Esta es la más vigente para mí. ¿Por Esta qué? y la española que divide aguas en España. sobre todo el rey que se fue, el rey Juan Carlos, que le aparecieron 1000 historias con amantes, con plata en otros lados, no Hecho de declarada. corrupción tremendo, matando elefantes. Sí, Al que- hermano por ahí lo mató también casi en un error. Se mandó una cagada. Sí, la verdad que sí, mandó se le una escapó cagada. un tiro, se le Me escapó un mandé tiro. una cagada, bueno. Está bien, pero bueno, es lo que nos atraviesa hoy, ¿no? La noticia con el funeral de la reina y William tiene- Listrus. El alistruz. El alistruz. El alistruz. El eso, primo- el avestruz británico. El primogénito de William es una chica. Es varón. Ah, Mirá. George. Le Exactamente. pone nombre de rey, porque George. George. George, sí. Me puede poner George. Después viene Carlota y después viene Luis. Eso pone un bebé George. Harry tiene más facha que Sí, para el, él. el otro se quedó muy pelado. Tiene al más toque. onda, Tiene claro. más onda. El otro se quedó pelado y clavó la cara del padre. Es de ¿viste? los que se quedan pelados de un día para el otro, ¿no? Sí, Está- exacto. Tipo Sí, Grandinetti, es verdad. que hizo Exacto. apasionada con pelo y después al toque quedó. Pero la este es una premier estaba momia. pelado. Este es una momia. Este es una momia total. Carlos. Este es y una- pará, y otra cuando se lo mete a Maradona en todos lados, hasta el propio Nick haciendo un chiste que también fue meme. No sé si lo busca, como Cunio busca Para mí sí, también. para mí sí. Cierta Sí, un poco relevancia si lo busca. Ya que me acordé, porque lo que más surgía es Diego te odiaría, Diego no le diría jefa, obviedades. Me acuerdo cuando nosotros hacíamos las 17 de las 17, que la pregunta número 10 tenía que ver con Diego, y un día se le hicimos a Diego, las 17. Le dijimos, mirá, la pregunta 10, todos cuentan una anécdota con vos. O sea, esto es libre para que vos elegí vos. ¿Qué querés contar? Le dijimos con Juan Pablo en el momento. Y Diego contó la anécdota de cuando fue al Palacio de Buckingham y que el príncipe Carlos le iba a dar, no sé qué orden de no sé qué, no sé, una distinción. Y estaba la reina y él contando que yo le decía a Guillote, tiene la mano manchada con sangre. Yo no puedo darle la mano a este tipo. Yo me tengo que ir de acá, como algo que hizo después. Sí. Pero lo que eligió contar es cómo lo odiaba a la realeza británica, digamos, para cerrar el capítulo Nick. Y una linda de Diego es cuando en Oxford le dieron el premio de maestro inspirador de Espectacular. sueños, que Hizo fue jueguito con una Eso pelotita fue- de gol. Eso fue hermoso. Pero bueno, estamos en un día también, va a seguir habiendo memes. Sí era raro, yo coincido con Juan en que el capítulo que acabas de cerrar, me acabo de dar cuenta que lo acabas de cerrar, es Sí. para buscar un rebote y fin, ¿no? Sí, ¿no? Pareciera. Sí, para mí como- sí.
como el otro que festeja como si fuera el fin de la monarquía y no, se muere uno, viene otro. ¿No? Sí. Que está festejando la muerte de alguien es como medio, digo, puede no importarnos, pero burlarse abiertamente o buscar con mucha fuerza ofender a alguien para trascender no es nuestro Y pan. capítulo aparte también para Camila Parker Bowles, que en su momento, ya me pongo, viste, como el especialista argentino en la ¿viste? yo Roberto tengo, de lo Boric. que vimos de Crown te completamos la data que Bueno, te yo no vi falta. The Crown, pero sí tengo el recuerdo muy vívido de lo que era cuando todavía vivía Lady Di, con ese carisma que tenía y ese encanto que tenía, y el trato que se le daba a Camila Parker Bowles, que prácticamente era una prostituta, directamente. Era un asco, una mujer de la que no se podía enamorar Es que Juan Carlos. Lo que pasa es que la gente la amaba a Lady Di, pero justamente era la mina más de la aristocracia con la que lo hubieran visto a él primero. Sí. Si no se hubiera El dicho con tratamiento esa de manera amigos. que era Lady Di. Sí. Claro, bueno. Es su pero verdadero amor. Es su verdadero amor de toda la vida. Pero este no se plantó en el momento, cuando le dijeron no te podés casar con Camila Parker Bowles. Pero es que además, ¡Cagón! quiero decir que... Este es un cagón. no Este era es el- el rey es un cagón. Es que Gordo para mí es cagón. un chabón. Che, a mí voy a no, hablar en pará. nombre de Carlos. Un chabón muy sufrido. La Te mamita llamás no lo Carlos. quería mucho. No es un prefe. No, la anécdota No es un esa prefe, que El prefe es el otro. se Es fue, el el otro. polémico. se Exacto. fue 4 años, no sé cuántos años se fue y cuando lo volvió y él, esa es la escena, que lo ve y él va corriendo a abrazar y ella dice, no, cumple el protocolo un rato y Madre horrible. fue la abraza. No, no está bien eso. Esa es la señora que falleció. No está bien. No, Esa no es me la gusta, señora. ¿eh? Le gustaba a Andrés Ahí el tenés. pedófilo. el Ahora amigo la de querés Jeffrey llorar, Epstein. la Hoy mi querés hijo llorar. Yo no posteó la una lloro foto. nunca, ¿no? Posteó una foto Jeffrey Epstein con la mujer. Sí. Maxine Gillian Maxwell. es- En una esquinita de un lugar y la misma foto de la reina, en el mismo lugar, como en el castillo. Una cosa, lo de Abbey Road ahora es el momento para hacerlo. Si vos estás ahí Sí, ahora, sin duda, andá sin a duda. hacerla No hay ahí. nadie, Tenés ¿no? razón. Andá a Topman y Es comprate ahora, un par de ¿eh? remeritas, ¿viste? Es el momento No de sé qué aprovechar. implica el duelo. Ah, El duelo debe es estar todo cerrado. Todo Debe estar claro. todo cerrado. Con el cartel que dice, qué feo ese momento, cuando ibas a un comercio cerrado por duelo. Y vos decías, ¿quién Wow, murió? ¿quién No, el dueño. Don Américo. la señora. Se murió Don Sí. Aparicio. El cerrado por duelo, el que lo Sí. escribía, lo Sí, imprimía. que eso pasa mucho en el barrio cuando hay alguien que un día decís, hace un tiempito que no lo veo, voy a preguntar y hace 8 meses que se murió, ¿viste? Pero bueno, mirá, otra vez Nuevamente en Abbey Road. Es Qué el día para ir a lindo. hacer la foto, Es chicos. ahora, Qué ¿eh? lindo, No lo dudes, ya por favor, es. Mira, por favor. Qué bueno que ya Sí. tenemos esta cámara a mano, ¿no? Para poder Sí. disfrutarla cada tanto de la foto, Sí. la foto soñada. Ahora, Bien ¿por qué no urbana, tenemos ¿eh? una en Corrientes y Florida, no? ¿Eh? Sí, ¿por qué no tenemos una en Tafí del Valle? Exactamente. En el Bañado La Estrella en Formosa. tenemos. Perdón, si busca mano, en Bariloche, en el centro cívico, hay una Está. cámara 24 horas. Está. Y Vamos, también todavía. en Pinamar, en la rotondita Bunge. de Bunge está también la Mira, cámara. donde está Estudio Playa, la En radio. todos Badía. lados, en todos lados hay, Qué hay emoción. camarita. Bueno, para que sí, hay mucha gente Estás que emocionado, quiere- estás sí. quebrado, ¿no? Estás en un ¿Soñaste momento- con la reina, Matías? No, un no, momento para difícil. nada. Se te nota. No soñé con la reina en lo más mínimo porque hubo otra muerte que sí nos importó. Sí, es verdad. Y que nos dolió y que nos tocó el corazón. Acá era la cultura del meme, la relevancia internacional y todo lo que ocurre cuando el concierto internacional tiene un solo tema. Nuestro concierto vibra con Marciano Cantero. Sí. Y sobre todo con la sorpresa de enterarte que hace 10 días que estaba delicado, no nos enteramos, tal vez fue adrede que no trasciendan esas noticias, pero eso sí que me impactó. Venía mirando la tele, no sé, ve la reina de acá para allá y además murió Marciano Cantero. ¿Qué? Grité, me puse Sí. mal, agarré el teléfono, busqué data. Me angustió realmente, sobre todo porque hablamos hace relativamente añito, poco tiempo. Sí, un año. Varias cosas con respecto a Marciano Cantero. Spotify nos dio la oportunidad también de entender cuál era la relevancia de Enanitos Verdes a nivel global, sobre todo en nuestro continente. Si vos entras a Spotify y buscás el número de oyentes únicos que tiene Enanitos Verdes, es un número cerca de 8 o 9 millones. Quiero remarcar esto porque al ser una banda que venía de Mendoza en los 80 y en un país tan céntrico con respecto a la capital y a Buenos Aires, no le dábamos tanta bola más allá de algunos hits que tenían. Y ellos además tenían como una imagen, yo me puse a pensar, ¿por qué no me atrapaba tanto a mí Enanitos Verdes cuando yo escuchaba grunge, yo escuchaba punk o qué sé yo? Porque tenían una imagen, si querés, más inocente, más naif, que a mí particularmente no me atrapaba tanto. Estoy hablando de yo con 13, 14 años, no con esa mentalidad, pero que fueron construyendo una carrera en Latinoamérica y que llegaron a Estados Unidos al nivel de Soda Stereo prácticamente. Sí, Y una cosa que me pasó una vez,
uno siempre va a lo personal. Recuerdo estar caminando por Los Ángeles, entrar a una feria americana de esas gigantes que hay en la avenida Melrose, que es una avenida bastante relevante, y que había camisetas de bandas de rock y al lado de una de Bruce Springsteen había una de Enanitos Verdes. Y eso me quedó marcado porque eran de las caras, como para decir, che, esta banda está creció. acá, llegó hasta acá. Llegó. Y cuando sos chico y escuchás los primeros temas de rock que te tocan porque prendiste la tele, te tocan porque alguien te acercó un disco. A mí me agarró la última etapa de Enanito, o el éxito de Lamento Boliviano, por ejemplo. Sí. Y ahí escuché por primera vez guitarras eléctricas y una banda que tenía una canción linda, que escribía lindas canciones. Y para mí Enanitos Verdes ya trascendía también eso, ¿viste? Como, esto es música linda. Me tengo ganas de cantar con Marciano Cantero. Totalmente. Y una cuestión que para mí es como muy reivindicatoria de lo que es Enanitos Verdes, es que el año pasado lo llamaron Bad Bunny y J Balvin, hace 2 años, para que grabe una canción con ellos y lo reverenciaban. Hay videos de él subiéndose a un escenario a cantar con ellos, que son dos de los artistas más populares que hay en el mundo hoy, y entra Marciano y para ellos es como que entra un dios. Sí, como... entra el McCartney latino, que hay que decirte, exacto, ¿no? Es una figura ¿Por qué enorme, fue que quedó enorme. de alguna manera desdibujado acá? O sea, yo creo que en Argentina, no sé, hizo una carrera más fuerte afuera. La verdad que los comparabas con Soda Stereo, una banda que fue muy criticada por una de sus grandes virtudes, que era darle bola a la estética, a los looks. Gustavo con su seducción. Y este era un cantante con anteojos, con chabón común. Que realmente no apelaban a la estética como una de las ingredientes para atravesar fronteras. Tal vez eso le jugó en contra. Sus hits sí estaban en el cancionero, pero en un momento los dejamos de lado. Yo me hago cargo también, yo escuchaba por ahí otro palo, Sumo, Los Violadores, etcétera, pero en el en los compilados estaban los temas de los Enanitos. Y hay otro mérito, porque está el mérito, si querés, continental, que es romper con la barrera entre Argentina y otros países y llegar y conquistarlos musicalmente. También está la barrera interna. Venir de Mendoza a Buenos Aires en los 80 también significaba algo que abre una puerta a lo que sucede hoy, que tuvimos una movida de muy buenas bandas mendocinas, tenemos bandas que vienen de Córdoba, tenemos artistas de todo el país hoy que suenan, que Internet obviamente abre también esa puerta. Pero bueno, Enanitos fue una de esas bandas, así que es una pérdida muy grande para la música. La despedida de Felipe Steiner, el guitarrista de Enanitos Verdes, perdón, fue para mí muy emocionante porque siempre nosotros hacemos chistes con él, te vas de gira o te vas al cielo, esas cosas, pero le dijo, ya no vamos a encontrar a tocar en el único lugar donde no tocamos, le dice, porque eso también es un gran resumen de la banda, o sea, tocaron en todos lados, para todo tipo de públicos y durante un montón de años. Y ahora, bueno, esta triste noticia. Y hay algo positivo, me parece, en el cierre de la vida de Marciano, que también su hijo hizo una despedida muy, muy linda. Era la historia que nos contó acá, la historia de que se reencontró con su amor de la adolescencia. Eso fue increíble también, que estaba viviendo con ella. Sí, una historia hermosa, la verdad. Un tipo divino de entrevistar. Mirá que entrevistamos mucha gente y a veces conectás más y a veces un poco menos. Bueno, este es el caso de un tipo que nos encantó, que una nota que podía durar 10 minutos duró media hora. Sí. Cuando pasan esas cosas que te quedan grabadas. Así que vaya nuestro recuerdo a Marciano Cantero en un viernes muy, pero muy especial para nuestro programa Para Todo Pasa a las 13:31 minutos. Comimos gracias a Saigon Noodle Bar, te lo quería decir. 3 sucursales, San Telmo, Retiro, Palermo, @Saigon Noodle Bar, el Bolulac. No te lo pierdes. Este sábado te invitan a la fiesta de la luna llena, parrilla DJ y más en el local de San Telmo. Se viene un Te Pido Mildis, ¿te imaginas? Acá estamos, como el manifiesto expuesto, sin dogmas ni condicionamientos, sabiendo que en verme caer estará tu pretexto para indicarme como algo que no es bueno. Buenos son mis sentimientos, por eso resuenan mis versos. Congregan y arengan a celebrar la vida con música rebelde y poesía. Yo no me olvido de
responsabilidad. Qué linda responsabilidad. Es como jugar la final de un mundial, un River Boca. Eso en tus hombros. Esta es una gran responsabilidad que me da un gran poder, no al revés como le pasa al Hombre Araña. Y me encanta, porque implica elegir canciones y son canciones que siempre parten de algo que no sucede. O personalmente o colectivamente. Hay una selección en Te Pido Mildis de canciones en vivo para cantar un ratito, para disfrutar. Originalmente para viajar en tiempo y espacio a esos recitales que no podíamos vivir. Después volvieron. Eso nos hizo muy felices. Pero no por eso íbamos a terminar con esta sección que tanto nos gusta. Hoy, un Todo Pasa especial. Un boliche que arranca con rock, cierra con cumbia y que tiene un gran anuncio en el medio. Mientras suena Sirius, la canción de Last Dance, estamos listos para comenzar el Te Pido Mildis del día de hoy. Y si recién hablamos de Enanitos Verdes, hagamos lo posible por entender el fenómeno. Cuando quieras, Gonza. Este es el primer hit que conocí de los Enanitos Verdes. Y me parece que a todos nos pasó lo mismo. Se llama La Muralla Verde. Y sonaba en toda Latinoamérica. Arranca suavecito y explota. Hashtag Te Pido Mildis donde quiera que estés. Dedicado a Marciano Cantero, uno de los grandes que ahora está en todos lados. Qué largo, Esta sale sola. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando cómo esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad. Y la gente con amor de ayer. Cantar una canción, sentirte acompañado con un montón de gente más que la está cantando. Y esos temas escritos quizás en un cuarto, en una sala de ensayo y que de repente se hicieron internacionales. Sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré. Estoy mirando cómo mis heridas se cerraron y cómo se desangra un nuevo corazón, pero con amor de ayer. Y muchas gracias, linda charla acá disfrutando junto a ustedes. Aguante, todo pasa. Hashtag Te Pido Mildis. Donde quiera que estés. Banda twitchera, youtubera, casetera, 104.3. Los clásicos de la radio. Dice Jera, viernes y me convierto en marciano con el Te Pido Mildis. Lindo homenaje al marciano de los Enanitos Verdes en Todo Pasa. Si hace frío, hace mucho frío, camina bajo el sol si podés, Si estás en la calle y si no, prende una estufita, ponete una campera. Ya que estamos, ponete el traje de oso. América también, ¿por qué no? Hoy hay un gran anuncio. Qué buena guitarra. Y la idea de una pared, ¿no? Que divide. De The Wall, el muro de Berlín. O la muralla verde, como quieras decirle. Y de fondo ese bajo. Muy buenos posteos de los que lo conocieron. Bebe con Tepomi, me quedó sorprendido que lo llevó a Los Ángeles. 15 lucas, ¿quién toca por la red? No, nos vinieron a ver a nosotros. Muy bueno. Hermoso, hermoso. Gonza, yo estoy listo, para que pasemos a la que viene. ¿Querés? Gracias, Marciano. Vamos todavía. Gracias, Clemen. ¡Excelente! Excelente enterarme ahora que voy a cantar
gritar su nombre a los gritos. Amo esta canción. encima. En vivo en el hipódromo. La gente, lo más. Al ángel que extermina, el viento lo ilumina, no deja las guitarras caer, se las domina. Isabel, Isabel. yo no sé, Qué Isabel. esta vez, quién disparará. Esa guitarra. Qué bueno esto. Qué genio que es Juanse. Estos son los ratones paranoicos. Esto es Te Pido Mildis. De cuando volvieron, hace unos años. Y Juanse fue Juanse. La moda nos engaña, parece congelada. Un siglo con la misma canción, no dice nada. Isabel, yo no sé, esta vez, ¿quién me ganará? Dice Ceci Cook, ves por qué son el mejor programa radial de mis tardes. Gracias por todo y denme ese anuncio, por favor. Esto es el Te Pido Mildis. Con una banda aceitada, disfrutando. Haciendo un programa de radio y otra tocando en vivo. Y el domingo hay River Boca, hay superclásico. Antes del anuncio está Leo Gávez, no vaya a creer. Muy fuerte, muy fuerte lo que está pasando acá, diría Leo. Simplemente gracias, dice Guido. Feliz viernes, aguante el rock nacional. ¿Cómo estará la bombonera? ¿Cómo estará el clima para el superclásico? Te lo dice Juanse. 14 minutos de zapada en el medio. Antes de que podamos darle pie a lo que va a decir en algún momento. Ferrari, amante, secuestro, problemas. Bueno, Los titulares. Sé todo. ¿Sabes todo? Sí. Tiene mil La C. empleada, los hijos, el hijo menor. El hijo menor, la amante. Se llamaba Ninfa. Ninfa. Que ahora le dicen Ninfa. Y él no para de decir que fue ella. El Monumental se prepara para una salida y una despedida. Y ahora sí. Y la Boca, y dale. La Boca es un infierno, el cielo está turquesa, millones se desnudan al sol, todo se mezcla. Isabel, Me gusta que cantan como un canto. yo no sé, esta vez, ¿quién me llevará? Dice Carito que viene este Te Pido Mildis. Este viernes a pleno con Todo Pasa. Gracias a ustedes. ¿Quién más murió? No tengo nada. Me sorprendió total. Aparte, cómo saltó la gente coreando el riff de guitarra. Dice Elías, abrazo desde la siempre fría Patagonia, Zapala, Neuquén, los quiero y espero ese anuncio, toditers. Yo quiero una estrofa más. Pasa que meten zapada de 20 minutos entre estrofa y estrofa. Me encanta. Pero quiero decir que no quiero perder mis sentimientos. Es un momento muy bueno. Dame Las entradas, hagamos el intento, es algo que no quiero perder, mi sentimiento. Isabel, yo no sé, esta vez, ¿quién me llevará? Esto es el Te Pido Mildis. No me acuerdo cuál es la que viene, pero estoy seguro que elegí una buena. Bueno, va a estar bueno. Ay, Dios. Se decretó, llegó el fin de semana, amigos. Está decretado, ya es fin de semana y no cualquier fin de semana. Los Zarco. Qué gordo que estás. Qué lindo. Qué lindo Zarco. Y esto fue hace 5 años, ¿eh? ¿En serio? Y pasa muy rápido el tiempo. Pasa muy rápido el tiempo. Por un lado una muralla que divide. Por otro Isabel que se fue. Y por el otro ahí estamos nosotros caminando por un caminito al costado del mundo. Qué lindo. Muy bueno. Primera vez me parece. Ah, ya está. No, salió una vez. Ya estuvo. Es un buen tema, che. Es un temazo. Mirá la gente. El poema
¿Y esta voz? Gracias por todo, de todo corazón. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, casi funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia desate algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizás no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. Esta quedó No me convence ningún tipo de política. Ni el demócrata ni el fascista, porque me tocó ser así. Ni siquiera anarquista. Al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Esto es el Te Pido Mil, dice. Charlie dice temazos así da gusto, viernes, solcito y estos temas de rock argento para arrancar el fin de vamos muchachos con Te Pido Mildis, agitando la remera con todo pasa. No veo como usted, yo no veo justicia, solo miseria y hambre. ¿O será que soy yo que llevo la compra como estandarte? Perdónenme, pero así soy, yo no sé por qué. Sé que hay otros también, es que alguien debía de serlo, que prefiera la rebelión a vivir padeciendo. Al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Y al final, Te pueden matar. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Tremendo, tremendo, tremendo. Puro rock and roll. Queda una, che. hoy, ¿cuál será? ¿Cuál será? Responsabilidad. Queda una. Responsabilidad. Esto es lo que te dice el cardiólogo, que ya no marca el paso que marcaba ayer. Impresionante. Y este arranque también. Tremendo. Los dos vientos. Me sale tararear. Esta previa que ya te hace cebar porque sabes que lo que viene. Y que poco a poco te fuiste yendo, poco a poco te fuiste yendo de otro lugar. Si no, le- Un trago para olvidar, te cogieron bien y que ahora sos un tipo más. Y que poco a poco te fuiste yendo, que poco a poco te fuiste yendo de otro lugar. Creo que arranca de vuelta, Creo que arranca de vuelta, Ojo, Te sienta bien el mundo, te sienta bien el mar, te sienta bien ser Dios, te sienta bien decir y mentir que te fuiste yendo de otro lugar. ¿Qué es lo que ha pasado con tu corazón? Ya no marca el paso que marcaba ayer. Siempre fuiste triste y es la razón. Siempre hay un idiota para convencer. Habla toda la noche como un boy scout. Habla sobre la vida como tu papá. Lo que hay tocando para vos. Lo que hay tocando para vos. ¿Qué es lo que ha pasado con tu corazón? Ya no marca el paso que marcaba ayer. Nunca fuiste quien le diese la razón. Siempre hay un idiota para convencer. Habla toda la noche como un boy scout. Habla sobre la vida como tu papá. Lo que hay tocando para vos. 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 Y Santergidos dice, por el amor de Dios, te pido mil. ¿Y qué metieron? Ganas de rockear la 100, ganas de laburar 0. me vuelve loco el bajo de Flavio. Me vuelve loco. Impresionante. Qué bajito. Y hay que seguir el día después, ¿eh?
K para mí es el número 1. Para mí es nuestro flip. Sí, tremendo, tremendo. Ya planeando, aterrizando sobre una casa rodante en medio de la ruta. Esto es todo pasa en un rato, un anuncio. Y arranca la vida. Todo. Y arranca la vida. Pasa. Y arranca. Y arranca. Y arranca la vida. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Eli Pizarro, Juan Ferrari. Ahí va a levantar vuelo. Cada tripulante con los brazos abiertos. Y arranca la vida. Vamos a dormir. Y arranca la vida. Vamos a cenar. Y arranca. Vamos y arranca. Vamos y arranca la vida. Todo pasa. Estás en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Si sos cliente Santander Select, tenés beneficios en viajes. Viví Select y disfrutá de los mejores destinos. Conoce más en santander.com.ar/select. Viví Select. Santander, queremos ayudarte. Disponible para cartera comercial y de consumo. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de desintegración accionaria. Urbana Play anuncia. Hernán Cataño, Sunset Strip. Por primera vez en Montevideo, Uruguay. Una propuesta diferente en el mundo de la música electrónica. Viví la experiencia Sunset Strip. El 19 de noviembre en Jacksonville, Sudamérica. Montevideo. Entradas disponibles a través de accesoya.com. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cataño, Sunset Strip. Montevideo, Uruguay. Invitan Balance y Budweiser. Urbana Play, radio oficial. Si tenés personal en el celu y en tu casa, tenés conexión total con Duplicá Gigas para que le des por 2 a los datos de tu plan y también a las notas de voz de tu amiga Ceci. Duplicá gratis los gigas de tu plan todos los meses. Activalo en la app Mi Personal. Personal. Conexión total. Para más información ingresa en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. 30 63 94 53 73 8. La nueva Quilmes Doble Malta está hecha con 2 maltas amigas. Juntas hacen una cerveza con cuerpo como la voz de esta locución. Con doble sabor como este timón y una espuma tan firme como la amistad en este país. Que la disfrutes el doble. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. 20 es Lit y te da 3 meses con 12 gigas a 300 pesos por mes. Un beneficio que se pasa. Como vos. Lit. 20. Oferta válida del 1 al 30 de septiembre. Más info en 20.com.ar. Pasó en Urbana Play 104.3. Vuelta y media. Florencia Pérez, los exteriores. ¡Bravo! ¿Y por qué te casás, Flor? Me caso porque tengo ganas de romper la pelota. No, ¿sabes qué dijimos? Mira, fue así. Cuando cumplimos 9 años me llevó a comer, me llevó a cenar y me propuso casamiento de una manera muy loser, como somos nosotros dos. Armaron una mesa divina en una terraza hermosa, viento pampero, ya ahí está, ya arrancamos mal, frío. Y él me trae una caja tipo mamushka con cajitas todas horribles, atados con una cinta de bata. No. Y yo le digo, ¿y esto qué es? No, bueno, me dice, pará. Y saco una carta que no entendía la letra. ¿Te querés casar conmigo? Bueno, hasta que llegué a entender eso. No, y fue hermoso porque es un poco lo que somos nosotros como pareja. Y ahí, obvio, que le iba a decir que no. Vuelta y media.
Sebastián Weinreich Julieta Pink. y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17 a 20. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Ala Líquido para diluir te trae su nuevo tamaño que rinde 900 mililitros. Lo preparás en la botella reutilizable que viene de regalo y ¡listo! ¡Es mágico! Además, ahorrás hasta un 20% por lavado y es imbatible contra las manchas. Porque es Ala. Probá el pequeño gigante del lavado. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Y vos? ¿Sos el dueño de tus sueños? La Pipetua, la Pipetua. La Pipetua en Sueños. ¿Y quién dirige? Diego Reinhold. La Pipetua en Sueños. Paseo La Plaza. Saca tu entrada por Plateanet. Seguinos en La Pipetua Oficial. La Pipetua, la Pipetua. ¿Y vos? ¿Qué soñás? Únicas 5 funciones. Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta. Música con tono productivo, por favor. Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche. Vaca de nuevo. Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo. Pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF Lustramuebles? SIF. ¿Para madera, cuero y metal? SIF. Pará, a ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos? SIF, Ale. Ah, me vuelvo loco. Nuevo SIF Ultra Brillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chao polvo y residuos. Bienvenida belleza. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresá en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 720. ¿Lo pruebo? ¿No lo pruebo? Ay, no sé, quedará acuoso. ¿Qué hago? Deja las vueltas para el lavarropas. El nuevo tamaño más chico de Skip Bioenzimas para diluir es para vos. Se potencia en contacto con el agua, convirtiéndose en 900 mililitros del mejor Skip de la historia. Ni lo dudes, probalo. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia. Comprá lo que quieras con tus criptos. ¿Un helado? Compralo con tus criptos. ¿El celu? Compralo con tus criptos. ¿Zapatillas? Compralas con tus criptos. Binance Card llegó a la Argentina. La tarjeta que te permite comprar todo con tus criptos y te devuelve hasta 8% en criptos. Además, podés retirar en cajeros con 0% de comisión y todos los beneficios de una Mastercard prepaga. Pedí tu Binance Card sin costo en tu cuenta Binance. Binance Card es emitida por la entidad licenciada credencial Argentina S.A. El uso de Binance Card se encuentra sujeto a los términos y condiciones aplicables al programa de Binance Card. Al momento de la transacción se realiza la conversión de crédito y dinero fiduciario. El porcentaje de cash depende del volumen transaccional del usuario. Aplica a Binance Card los beneficios de la tarjeta Mastercard exclusiva para la República Argentina. No es una pesadilla. Si estás despierto, tené cuidado con las invitaciones que aceptás. Invitación al infierno. Estreno 8 de septiembre, solo en cines. Es momento de conocer el nuevo Peugeot 2008, con techo bitono y un nuevo color, gris Artens. Encontralo en tu concesionario más cercano. Nuevo Peugeot 2008. Explorá un nuevo camino. Urbana Play. Nos escuchás y nos ves. En KZO, canal 30 de Flow. Tu radio en el formato que quieras. Maya de Bowix. Estrenos, clásicos, Cine, series, lanzamientos del año y conejos. Sí. Películas. Tengo un combo películas para el fin de semana. Estrenos, clásicos, películas. Maya de Bowix está en Todo Pasa. Para ver películas, ya saben, espectacular. ¿La viste? Bueno. Se llenó la mesa, Maya. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Mayush. Bien, Hola, muy Maya. bien. Mayush. Excelente. Porque hoy Está emocionada. ¿Qué pasó? Ahí está en la silla. me quedé un poco sin aire, la verdad. Sí. Pero es la emoción. Y sí. Es la emoción porque llegó el día, esperé mucho este día, porque
hoy las recomendaciones las voy a definir, ¿saben con quién? ¿Con quién? La reina. No. No porque hubiera sido un tema... O sea, Sí. ¿dónde estabas cuando Clemen anunció que Yo se había te muerto la estaba por reina? preguntar eso. ¿Qué estabas, ¿Cómo te enteraste Estaba... cuando pasó este hecho histórico aquí en el programa? Estaba con la televisión en varios canales al mismo tiempo, entre ellos Todo Pasa, por supuesto, Casetao. Estabas como una dueña de boliche con todas las pantallas viendo. Porque es O como verdad una que peluquería, ¿no? Contando billetes de 2 pesos. la hora previa anticipaba, ya estabas esperando la noticia. Ya sabía que había pasado, ¿no? Como que todos sabíamos, Sí, la ya verdad. está, Lo pero sabíamos, qué triste, lo ¿no? sentíamos Anunciarlo. en el cuerpo. Sí. Pero aún así esperábamos una confirmación, pero la verdad que la mejor fue la de Clemente. Sí, Gracias, sí, sí. ¿No? gracias. Sí. La verdad que sí. Un sueño. Sí. Un Fue la más sueño cumplido. espontánea. Fue la más sentida y admiro realmente el poder de Matías, de Juan y de Milce, no sé, porque Milce no sé si lo había visto claramente en la televisión. Lo había visto, Lo había de visto, hecho, cuando... de contenerse, que es lo Estaban en que medio no de pudo lograr una Clemente. noticia Claro. tech. Claro. Yo pensaba, No la terminamos las recordamos. noticias tech, va Era algo a de- recoger el guante Matías Martín y va... Mark Zuckerberg, porque Estábamos vio la idea. hablando de Sabaj Montiel y si se podía Mirá, la era data de... importante. Ah, loco, yo aprendí de Tema crónica. sensible. Cuando murió Perón, la tapa era murió. Y esto es el equivalente. Igual el aplauso Es que para lo Juli difícil- Jürgen, que después quiso hablar de alfabetización. Después Increíble, de la gran- admirable realmente su Sí. poder de concentración y Espectacular. entrega al programa. Pero lo que quería decir es que hoy las recomendaciones las voy a definir con enseñanzas de Horacio Guaraní. Excelente. Impresionante. Siempre esperé este momento. Sí, una voz muy musical. Muy musical, me vi 25 entrevistas y a lo extraño. Ahora estoy en un estado de nostalgia y melancolía total. Son muchas entrevistas, son muchas. Son muy adictivas y muy hipnóticas. Y habla muy bien. Y quiero decirles que Horacio Guaraní se hace presente así. Yo cada vez tengo más ganas de bailar, de comer, de lo otro no puedo decir por la televisión. Qué buenos tonos que Qué hombre, realmente. Muy Qué bueno. respiración. ¿Quién lo entrevistaba? Acá lo entrevistaba Alejandro Fantino. Muy bueno. Sí, una entrevista que hablaba de la muerte, de lo que le fascinaba la muerte, que le parece algo hermoso, y Fantino se enoja y dice, pero no podés decir eso, y se enloquece, y bueno, y ¿Cuál trata de decirle que la vida sería muy aburrida si no existiera la muerte. Claro. Porque hambre sabe. Coincidimos. Pero la primera recomendación que les A ver. traigo hoy se llama Almost Fly. Es para que la busquen en HBO Max. ¿Por qué les traigo esta serie? Un hallazgo escondido, una joya a punto de ser revelada en estos momentos. Una miniserie alemana de comedia ubicada en el año 1990 en el interior de Alemania Occidental. Muy bueno. Ubiquémonos ahí. 89 cae el muro. Sí, pero es como que todavía en el interior de esta parte de Alemania sigue todo igual. No hay grandes cambios, no es Berlín, donde hay un estallido, sino que nos Están ubicamos... enterados, pero los cambios no llegan. No llegan, ¿sí? Es como otra realidad y nos encontramos con 3 adolescentes, 3 nerds e inadaptados de 17 años que cursan el colegio. Buenísimo. Sí. Es muy para vos, Clemente. Aparte, Ya me se va Sí, usted, sí, claro. sí. la era pre-internet. No, buenísimo. buenísimo. Pre-internet. Los mejores. Muy Sí. bueno. Muy Virgos bueno. eran los de Nosotros, antes. nosotros. Sí, sí. Exactamente, no lo quise decir así, pero... Virgos eran los de antes. Sí, lo Obvio. decimos es distinto. Virgos éramos los de antes. Y están en un colegio tratando de que ciertas chicas los registren y eso no estaría pasando. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Un día salen del colegio, ven un auto descapotable conducido por afroamericanos, por estadounidenses, que escuchan una música que desconocen, una música extraña. Se acercan, ven un volante, agarran el volante, una fiesta en una base militar estadounidense ahí cerca. Van a hacer lo posible para entrar, no de una manera muy legal, ¿Es una que serie digamos. o una Es una serie muy cortita de 6 episodios. Me encanta. Van a esta fiesta y ¿qué es lo que va a pasar en esta fiesta? Un hecho que les va a cambiar la vida. Van a descubrir la cultura del hip hop. Van a descubrir el hip hop. Me voy yendo, voy a arrancar la hora. Sí. Si no le jode. Unos alemanes nerd del 90. Qué Caen en bueno. esta fiesta, breakdance, un DJ, empiezan a descubrir que las chicas mueren por los raperos, algo que ni siquiera entienden qué es, Claro. y dicen, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Esto Lástima es que lo que nacimos en tenemos que Alemania. estudiar. Es por acá, loco. Es por acá, y el problema es que no tienen los recursos ni los medios para tener esos discos que tienen que tener, porque llaman y dicen, no, eso en 6 meses le van a llegar.
Así que además ni siquiera saben los nombres de los raperos o las bandas que empiezan a escuchar y todo lo hacen a través de una radio que escuchan a escondidas que les dicen tienen que ver MTV Raps. ¿Cómo hago para ver MTV Raps si no tenemos cable? Y hacen cosas disparatadas como le roban el control remoto al padre de uno y van a un negocio de televisores que es solamente un televisor y desde la vidriera ponen MTV Raps con el control que se roban de la casa. Y así es como descubren cortes de pelo, looks que nunca vieron en sus vidas y van a hacer lo posible para imitarlos y tener una banda formada para la muestra de fin de año. Muy bueno, muy hermosísima. En hermosísima. HBO Max. HBO Max, una serie sobre cómo la música, cómo una cultura adolescente te puede partir la cabeza. Casi que ya sabemos qué va a hacer Clemen el sábado. Sí, ¿no? No, ya estoy como loco. Ya... El sábado está lo de Ginóbili a las 8. Yo no tenía en el radar el horario y el día. Ingresa al Hall of Fame. Claro. 8 de la noche sábado, ¿no? Lo da solo DirecTV, dicen por acá. Perdón que me meta en otra recomendación, pero bueno. Es un buen maridaje, tal vez. Sí, acaso en la previa o el post. Pero... lo quiero decir así, Almost Fly es la mezcla de Sing Street, una película que... Estaba pensando en esa película. Es muy linda. Por buscar las referencias, claro, en la cultura del Yo la vi hace muy poco esa película. Es muy linda. De hermosa. La reciente Metal Lords, una que hemos hablado me gustó. en Netflix, y Friday con Ice Cube. Es ese trío compacto en esta serie. 6 episodios de 45 minutos, ideal para verla. Vos mirala cuando quieras, Clemen. Pero un domingo a las 6 de la tarde, comiendo un café con leche con esa porción de pizza que sobró de la cena del día anterior. Excelente. Ese es el mejor plan. ¿Y Horacio de la cultura del hip hop? ¿Qué dirá Horacio, no? ¿Qué dirá? A ver. El amor hay que hacerlo con deseo, con un clima, no puedes decir, bueno, vamos, esa es la bestia. Muy buenas inflexiones. Es hermoso. Se va pinchando la piñata eso. Primero argumenta y después onomatopeyas solo. Puras onomatopeyas. Pero ¿cómo las dice? ¿Cómo las pronuncia? Hermoso. La vocalización que tiene para cada palabra me parece totalmente erotizante. Te iba a decir, me parece que te calienta guaraní. Sí. No lo oculto. Bien. Sí. Me parece muy Lo bien. percibirá. Sí. Me parece muy bien. Primera recomendación para el fin de semana, una serie que trae Maya. Verte con Mario Dredd Maral. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. Pensaba que no tenía nadie en este mundo, baby, desde que te encontré todo es tan profundo. Cuando tú me llames yo voy a estar ahí, porque sabes que no hay nada mejor para ti. Perdón por mis intenciones, jamás pensé en lastimarte. Ahora voy a marcharme, me pierdo para encontrarte. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Si te hablo, verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Perdón por mis
buenas intenciones. Jamás pensé en lastimarte. Ahora voy a marcharme. Dread Marai, vos te vas a acordar del nombre de Dread Marai. No, yo no me lo acuerdo. ¿Cómo se llama el nombre de pila? sí. Mariano. Mariano Castro me suena. Puede ser. A esta altura, pero no sé por qué me arriesgo a decir esto mientras suena Verte junto con Nicky Nicole. El Disney Plus Day se celebra todo el mes y tiene una oferta exclusiva para vos. Suscribite hasta el 19 de septiembre por 149 pesos el primer mes. Nada supera el Disney Plus Day. Pones tu radio en play. Y todo cambia. Somos Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. ¿Querés comprar o cambiar tu auto o moto, pero te está costando más de la cuenta? Acércate a una de nuestras sucursales o simula tu préstamo prendario en www.santander.com.ar y sácalo vos también. Porque con Santander podés. Sí, escuchaste bien. En Santander podés financiar tu vehículo nuevo o usado con la tasa más conveniente, sin gastos de otorgamiento, seas o no cliente. Hacelo más fácil con tu super préstamo prendario. Disponible para cartera de consumo, sujeto a otorgamiento efectivo y condiciones de contratación de esta entidad. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play anuncia. 13 y 14 de septiembre 2022. Campo Argentino de Polo. Dua Lipa. Gira latinoamericana. Future Nostalgia. Vas a vivir la experiencia con Urbana Play 104.3. Radio oficial. Produce DF Entertainment. Si tenés personal en el celu y en tu casa, tenés conexión total con Duplica Gigas para que le des por 2 a los datos de tu plan y también a las notas de voz de tu amiga Ceci. Duplica gratis los gigas de tu plan todos los meses. Activalo en la app Mi Personal. Personal. Conexión total. Para más información ingresa en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. 30 63 94 53 73 8. La nueva Quilmes Doble Malta está hecha con 2 maltas amigas. Juntas hacen una cerveza con cuerpo como la voz de esta locución. Con doble sabor como este timón y una espuma tan firme como la amistad en este país. Que la disfrutes el doble. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF Lustramuebles? SIF. ¿Para madera oscura y metal? SIF. Pará, a ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos? SIF, Ale. Ah, me vuelvo loco. Nuevo SIF Ultra Brillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chao polvo y residuos. Bienvenida belleza. Arroz María llegó a mi vida. Ahora hago magia en mis comidas. Granos parejos y super blancos. Vas a querer postear todos tus platos. El arroz es María. La magia la pones vos. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia. De los creadores de la granja de Zenón llegan las figuras del zoo. Colecciona los animales más famosos: Rita la jirafa, Dante el cocodrilo y más. Además, una hermosa valija para guardarlos a todos. Ya están en tu kiosco el libro número 1 más Mario el veterinario a 1.499,90 y la edición especial de la valija a 2.299,90. Urbana Play Noticias con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.
¿Querés resolver los regalos corporativos de la oficina para todo el año? Hacelo de una forma fácil, rápida y segura. Regalá Picadeli, que seguro les gusta a todos. Menos business, más picadas. Regalá felicidad. Entregamos en todo AMBA. Entrá en picadeli.com y conocé todos nuestros productos. Somos Picadeli, con doble C. Reconquistadores de encuentros. ¿Qué hago? ¿Compro el jabón o lavo la ropa en lo de mis viejos? Deja las vueltas para el lavarropas. El nuevo tamaño más chico de Skip Bioenzimas para diluir te conviene. Rinde 9 lavados y 1 es gratis. Ideal para cuidar la ropa y tu bolsillo. Nuevo Skip para diluir. Próbalo. Este próximo 9 de septiembre llega una nueva edición del Movistar Freestyle en Ciudad Cultural Conex. Ey, yo Sicarión, por ahí me dicen que... Un festival urbano con todo, beatmakers, freestyle y el cierre con toda la música de la Joaquín. Míralo en vivo desde las 18:30 por youtube.com/Movistar Argentina y disfruta de un nuevo Movistar Freestyle. Movistar, con todo. Junto al nuevo SUV Peugeot 2008, te invitamos a conocer la agenda del fin de semana. Los viernes, en De Acá en Más, te proponemos salidas y opciones de entretenimiento para disfrutar la ciudad, explorar nuevos caminos y vivir sensaciones únicas. Nuevo SUV Peugeot 2008, un vehículo versátil e ideal para disfrutar en todo momento. Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe, todo puede pasar. Hola, Mica. ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos. ¿Eh? ¿Quién? Maru, la chica de anoche. También la cajera del kiosco donde compramos. Y mi prima de Tandil, que vio las stories. Ah, y un amigo de ella que le puso like. Y un compañero del de la facu. Y el diariero de la esquina que te vio pasar. Creo que el perrito salchicha que siempre está con él. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. Ese proyecto que tanto deseas, podés concretarlo con un super préstamo personal de Santander. Pedilo 100% online y tené el dinero en tu cuenta al instante. Conocé más información en santander.com.ar. Para cartera de consumo sujeto a otorgamiento efectivo y condiciones de contratación. Válido el 15 del 8 de 2022 al 3 del 11 de 2022 o hasta agotar stock de 1000 préstamos, lo que ocurra primero. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Seguinos en Instagram y Twitter. @UrbanaPlayFM. Somos Urbana Play 104.3. Está la esencia intacta, te escucho y todo pasa. Vamos, todo pasa, vamos. Qué pedazo de playlist, la puta que lo parió. No insulté, loco. La verdad, una playlist de la concha de la loca. lora. No insulté, loco. Sentado con esos temas, hermano. Es que es para volverse loco. Estuvo bueno, la pasamos bien. No, te quedas corto, estuvo Nah, increíble. pará, loco. Más arriba. Cantamos a los gritos, nos quedamos. Fue a buscar agua, golosinas, No sé Maya si trajo somos golosinas. dignos, Clemen, de tu Te pido mil. No, sí, porque no son canciones que yo, para mí es lindo. Yo, Clemen, te lo hago. Servir el plato, yo soy hermoso. Vos me pedís el plato, yo yo lo hago. traigo. Pero qué Los menú. gritos ¿Qué menú se elegís? Entonces quiero hablar con el cocinero, ¿sabes? ¿En serio? Iba subiendo el ascensor y el Dijiste, Te pido "Uy, mildis" mamá. entraba. Qué Ingresaba bueno. ¿Con al cuál? territorio. ¿Con Caminito? O ya no sé qué grito habrás escuchado. No, con el último Es tema. La muralla de los Cadillacs. Sí. Los Cadillacs. Los Cadillacs. Los Cadillacs. Lo veo a Manu Ginóbili practicando el speech y me emociona. Ah, me viste el emociona posteo de momento. recién, ¿no? De Sí. recién acabo de poner buscando otra cosa. Y de la programación de Urbana, obviamente. Y lo veo a Manu, me emociona. Porque además ya sabes que habla bien, porque cuando fue el homenaje a Tim Duncan, era para llorar. Habló espectacular. Sí, Habló sí, espectacular. Muy bueno. No, y lo que está pasando Sí, es que están posteando por todos lados periodistas, amigos. Fabio Berto sube una nota con él, el Chapu, no sé. Todos están posteando cosas que le da la dimensión que tiene. El chabón, que ya sabíamos la dimensión que tenía, pero verlo todo en retrospectiva es impresionante. ¿Ya estará la nota en Star Plus? Esa. ¿De Fabri? El 1-1 que hicieron. Sí, Fabri la mirá. Ah, no sé, vi que subió en su Instagram, pero no sé si era el anuncio o si era la nota. Creo que van a sacar un especial grande, tipo 1 hora, de una entrevista de ellos dos que, bueno, obviamente. Un mano a mano, que son amigos, que ganaron un anillo juntos. Fabri, que es de nuestro programa, ¿puedo decir? Sí, por supuesto. ¿Tiene un anillo de la NBA? Fabricio Muy bueno. Berto. Bueno, perdón, hay un mensaje. Ojo que Fabio Berto. Ponemos al aire. Y perdón, le confirmo a Clemen. Sí, está el especial de Star Plus en primera persona, Manu Ginóbili. Muy bueno, qué bueno.
Hola muchachos, ¿cómo andan? Hola. Que ¿Qué sé yo? vivo en Inglaterra y me enteré por ustedes que murió la reina. Así que Esto es muy gracioso. Increíble. gracias. Es un Lo que es la primicia. La magia de la radio. Se enteró por vos, Clemen. Porque este programa sos el que lo dijo. Falta que llame Charlie y ya me enteré por vos. Qué emocionante. Príncipe Charles. ¿Aló? Buenas tardes, soy Araceli desde Maldonado, Uruguay. Hola, Ara. Felicitaciones por el programa, lindas tardes paso con ustedes, Gracias. entretenida. Por la Bueno, tele, no sé ¿no? cómo estará el día por ahí, pero acá está nublado, muy frío y por momentos llovizna. Qué bueno. Éxito, gente, no cambien abrazo. nunca. Vamos arriba, Araceli. Nos escuchan salimos mucho en la en Uruguay. tele. Salimos en un canal de tele, que no sé De cuál Punta era. del Este, no sí. recuerdo, exacto, de Punta del Este, Maldonado, en la patria chica de Naitan Nández. Exactamente. Por ejemplo, de Un Maldonado. gran abrazo entonces a toda la gente. El otro de Uruguay. día había una El imagen otro. de la calle Pou comiéndose un sanguchito en la barra No de era un sanguchito, de era un bar. un pancho. Un Se pancho. metió en La Pasiva, que no tiene sucursal en Buenos Aires, Ya así que no. se clavó un pancho y una birra. Qué Mediodía. raro. Sí. Sí, fue a ver, el hijo jugaba un partidito, no sé si era un sábado a la mañana, y haciendo tiempo se clava solo en la barra. Sorpresa. Solo en la barra es un montón. ¿Sabes por qué? Porque puede caminar tranquilo por la Qué calle, no lindo como los ejemplo. chorros que Eso hay lo acá en quería Argentina. decir. ¿Eh? Andá Eso a se está decirle defendiendo a vos. Alberto que se vaya a tomar a comer un Alberto, tostado. para mí, en una parada de tacheros, un cafecito con vaso de plástico. Juegatita. Me Puedes- sorprendiste pueden porque la calle Pou está sindicado por muchas mujeres. Como dable. Sí, El ¿se acuerdan? índice, nos trae el índice, no es el mi caso, índice no es mi- dable. No, el índice dable. Ah, lo trae. yo lo tengo Pará, y muy también fue a ver a fresco. Boston River, en esas canchas que tienen pocos espectadores, pocas. ¿Boston River son dos equipos o es uno? Es un equipo, Boston River Wonders, fue a ver a la cancha de Boston River. Wonders. Y se estaba comiendo un chivito en el entretiempo. Vamos a con una un chivito en el entretiempo. Esa Muy es bueno. la foto. ¿Él es de Solo. Boston River o de Wanderers? Para mí de Wanderers. La calle Pou, ¿tiene hambre? Es la pregunta. Y lo agarran del informe de hoy. morfando. Pero lo que- O haciendo surf. En Sí, el hace surf, en verano Uruguay se dice instaló una foto que él está como bajando de su camioneta como para ir a la playa, se Empieza a saca caer. la remera. Ah, está en cuera, sí. y está en cuera. Y ahí empezó a correr como que era el primer mandatario que estaba. No me pareció que estuviera ¿Te tan gusta más pasado. Trudeau? ¿Te gusta más Trudeau a vos? No. ¿Te gusta más ¿Se Putin? te acabó Trudeau? Yo soy más Putin. Ella es más de Putin. No te puedo creer. Ella es más de Pero Putin. Qué por la hermoso. calvicie. Buen no, corte, Estoy pensando a ver un presidente que me guste más. Es difícil. No Macron. sé ahora. Macron. No, No tanto, le no. falta ¿Obama? un poco Le falta de- carácter. Obama. Biden. Ella me ha besado. No. Biden. Yo están mayores a vos. Es, No, es de tipo otra época, pero te haría con un Correa, Maduro. por ejemplo. Era el que estaba pensando y el cuello Mao le quedaba Claro. espectacular. El más fachero, Correa. ¿Bolsonaro? No. 3 días de luto. Sí. Bolsonaro para Pará. mí, Se aparte, murió ¿sabes la qué? reina. Huele mal, huele a pelo sucio. Qué Un mal. Lula, Wow. un Lula. No, no. Mirá, mira cómo la Por la conozco. historia, por la historia. ¿Cómo la conozco? ¿Qué me Lula estás tiene queriendo pinta decir? de mucha ensalada mixta, que come mucha ensalada mixta. Entre Para Bolsonaro mí- y Lula, si no hay ideologías, No, preferís a Lula. Bolsonaro. No, Lula, No, Lula. para mí es un hombre Lula, máquina apasionado. sexual. ¿Le harías un Apasionado partido de los en todas las trabajadores? áreas. Un apasionado de todas las áreas, dice Lula. Chiste te Estoy de atrasa acuerdo, 20 pará, años, o ¿no? no, acá me están sindicando a mí, pero quiero decirles. ¿Viste hay cómo alguien saltan las bolitas? que te- Quiero decirles que hay alguien en esta mesa que trajo a A ver. las recomendaciones de hoy de que. Horacio Guaraná. ¿Y a quién creen que calienta Horacio Guaraná de esta mesa? Y Maya se hizo cargo, no Ya sé a lo quién. dijo. Pero bueno, por Claro. eso, Maya se calienta. Pero yo no me con la misma avergüenzo. gente. Claro, no, para te nada. avergüenza. Con orgullo, no lo la culpo. quiere hacer Lula, ensuciar. es que siempre está No en la la sé. defensiva. Y sí, y está con- como, y con ganas de llevarse y para a alguien. defenderse Sí, a a Maya, ella siempre. te tira un piedrazo en la Para cabeza defenderse Maya también. marcha a otra persona. Para, una Lo noche. contó Maya, no Tiro es que el eso está piedrazo, contra- pero tengo preparada el apósito para ponértelo. una noche así furtiva, como tremenda, con Bolsonaro o Donald Trump. No, muero de Sí, lástima. bueno. Pero hay que No, elegir no. uno de esos dos. Bolsonaro. Bolsonaro. Y Bolsonaro. mucho Yo más. tampoco que Bolsonaro. Sí. Donald Sí. Trump. No, Trump, es imposible. Pero pará, Menos de menos. Gonza dice que Trump puede tener micropene. Quizás si tiene micropene te das cuenta menos. ¿No sabes lo que tiene? ¿Seguro? Esa, la vejiga en balcón. Esa cosa como que... Fuerte. Qué imagen. Boris Johnson. Viste que, y viste que Trump es lip, no te lo imaginas con boxer. Es solamente un ¿Y Boric? No. Boric está bien. No, no está bien. Está mejor Bolsonaro que Boric. El decí la chileno verdad. es igual al cocinero. Está hypeado. Ah, es Betular. No. A ¿Qué? Christoph. Ah, es verdad. Cuando vino Es un Christoph, joven que le de dio- Christoph, sí, es un sí, joven es un Christoph. joven Christoph. Pequeño Christoph. Christoph me parece un galán.
Ahí va. Re galán, muy ahí va, galán. ahí va. Sensual. Y muy entonces sensual. Boric lo mismo, porque No. es un mini Christoph. Hola, otro más. Hola gente, ¿cómo está? Pollo sobre. Che, Mati, Clemen, ayer lo crucé a Juan, le digo... Se negó. Juan, ¿sos vos? No soy yo. Dale, Juan, ¿sos vos? No, te equivocaste, flaco, me dice. Pará, Juan. Te equivocaste y vía. No te hagas al crocante. Acá el único crocante. Te equivocaste Olivá, le dijiste. y vía. Olivá de acá. Camina. Sí, tocá de acá. Ahora fue. Último mensaje, por favor. Hola, todites. Gente que va con la energía. Yo no sé. Esta vez. ¿Quién te lleva? Pero hoy a la noche. Dale. Hasta el viernes no sé si incluía viernes. Todo Sí, por ahí viernes vuelve ayer. mañana a la mañana. Ojalá que incluya, que Sí, puedan disfrutar un sí, rato sí, más. ya La verdad está. se lo merecen. Fue destacado por ESPN Brasil. Hicieron un posteo con la hinchada de Vélez 1-6, marcador global. Y mirá cómo están cantando. Se escuchaba la hinchada de admirados. Vélez. Sí, obviamente, Muy bien. obviamente. Emil, sé la seriedad de la información. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. El atentado a Cristina, los detenidos rondaban la casa de Cristina al menos un mes antes del intento de homicidio y no solamente Sabac Montiel, sino que la novia, el amigo que había metido el nombre, estaban todos dando vueltas. Hay varias investigaciones. Me voy a describir a Emilia Delfino en el diario AR, que Me es sorprendió la nota de Emilia Delfino hoy. que tiene acceso a fuentes que están cerca de la causa, que tienen acceso a la causa. Y lo que dice Emilia es que Fernando Sabac Montiel y Brenda Uliarte frecuentaban las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta desde los primeros días de agosto, incluso antes de que se Claro, de que empezara... haya manifestaciones ahí. Exacto, porque las fechas que dan de las cámaras dan antes de que se supiera de la condena no, de la... Sí, la exposición del fiscal, exposición digamos. del fiscal El pedido de Luciani. prisión, de 12 años de prisión. Exacto, por ende lo que se refuerza con esto es la idea de la premeditación y los trabajos de inteligencia. Los investigadores ubicaron los teléfonos celulares de los dos, impactando en la antena de telefonía más cercana al departamento. Para esas fechas, como decíamos, ni la militancia ni los seguidores estaban ahí en la zona porque todavía no había pasado lo del fiscal. También están cruzando datos y ubicaciones de los teléfonos del entorno de la pareja, entre los que está esta persona que dio esa nota a Telefe. ¿Se acuerdan cuando está el grupo de los vendedores de Se cambió el nombre algodones dos, de tres veces, azúcar? sí, Nicolás, Gabriel, bueno. Están todos esos teléfonos bajo sospecha. La hipótesis más fuerte es que actuaron en el marco de una organización poco sofisticada, pero organización al fin. Brenda también está sospechada y se están cruzando los datos y las cámaras de ese ataque con antorchas a la Casa Rosada días antes también. Bueno, están bastante complicados. Ayer la jueza ordenó un allanamiento en la casa de un ex novio de Brenda en San Miguel, porque ahí pasó la noche Brenda del mismo jueves. Su ex se presentó a la justicia para contar que Brenda Uliarte lo había llamado después del atentado diciéndole que ella había estado con el pibe que había atentado contra Cristina Fernández y se quedó a dormir en su casa hasta las 5 de la mañana del viernes. Este aquí que se olvidó un paraguas y una bolsa que la policía aeroportuaria secuestró y perita. ¿Se olvidó o dejó? Se olvidó o dejó. Y perita porque están buscando sobre esa bolsa, que es la que se ve en la imagen, en la que supuestamente es Brenda caminando a metros de Fernando Sabac Montiel, que es posible que en esa bolsa ella llevara el arma, y lo que están buscando ahí son rastros de pólvora, porque la pistola fue disparada a modo de prueba antes, es lo que se comprobó durante los peritajes, y si había sido disparada como se comprobó recientemente, podría hallarse ahí los restos de pólvora, lo que le incriminaría aún más. Complicadito el tema. Argentinos a Qatar, la FIP busca a los monotributistas que se van al Mundial. El Mundial es la kriptonita de los evasores. Porque ya va. Ya Cada pasó mundial, en Rusia, en sí, Rusia también pasó. Cada mundial salta Con él. el gobierno anterior. Ojo monotributista con endulzarte, porque no podés. Me acuerdo en Rusia, en el estadio del Spartak, uno diciéndole la FIP, me chupa huevo la FIP. bueno. No sé Es qué. verdad. ¿Te acordás? Y muchos acá también, cuando el dólar despegó en un momento, todos diciendo, ajá,
no, ahora vas a tener que pagar en dólares. Bueno, en fin, nada de siempre. Mundial Gran Casa Evasores. La FIP investiga a monotributistas que compraron tickets para alentar a la selección. Según comunicó la FIP, el 28% de los que compraron no tienen ingresos que puedan justificar el viaje. Son monotributistas de las clases más bajas, A y B. De 541 que sacaron entradas, 151 no le dan los números como para decir tenés este nivel de vida, al menos en blanco, para que justifiques que estás haciendo tamaño gasto. Desde la FIP aclararon que no se trata de un delito, siempre y cuando el contribuyente, y acá arranca el camino para todos estos argentinos, puedan explicar de dónde sacaron el dinero para enfrentar los gastos. La tarea de control la va a llevar a cabo la FIP junto con la Dirección de Migraciones, porque esto recién arranca, es las entradas, pero también las tarjetas de crédito. Antes y durante el Mundial se les va a estar mirando de cerquita. Tarjetita, mirando de cerquita. Se viene el Primavera Sound y Action Energy, te presenta a los artistas que van a sonar el Primavera Sound de Buenos Aires. Action Energy. Vení a dónde vamos. Por ejemplo, vamos a ver a Pixies, que va a tocar gracias a Action Energy. Outside by the boxcar waiting, outside the family stew, out by the fire breathing, outside we wait till face turns blue. I know the nervous walking, I know the dirty beard. Hey, out by the boxcar waiting, take me way to nowhere place. But there's a wait so long, and no, it's so long. Here comes your man, here comes your man, here comes your man. Big shake on the boxcar moving, big shake to the land that's falling down. Here's a wind that makes a palm stop blowing, a big, big storm falling right my crown. There is a wait so long, never wait so long. Here comes your man, here comes your man. Here comes your man, here comes your man. There's a wait so long, and there is so long. Here comes your man, 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 here comes your man. Mientras te preparás para vivir la experiencia Primavera Sound Buenos Aires, Action Energy te trae los temas de los artistas que vas a escuchar en vivo. Action Energy. Vení a sentir la energía de la música. Vení a donde vamos. La primera, una serie de HBO, ¿cómo se llamaba? Almost Fly. Almost Fly. ¿Y la segunda recomendación, Mike? Y la segunda se llama El precio de la verdad o Dark Waters, el título original, para buscar en Netflix. La verdad, siento mucha dicha por fin traer esta propuesta que pasó. Me voy a acomodar esto porque Acomódate, acomódate, por favor. Mientras se acomoda Maya, El precio de la verdad. El precio de la verdad, porque es una película... Me da nombre de reality de History también. Podría ser. Podría ser. Reality de parejas también puede ser. También. ¿Sabés lo que hizo ella? Sí, cuando no estaba, sí. Sí. Es una película... Perdón por algunos que están muy fuerte.
Bueno, está- ¿La viste? puede ser. Fíjate. Sí, está bien. Está bien. Hola. Es una película Sí. que pasó sin pena ni gloria por los cines Qué argentinos injusticia. hace 2 años. Una bronca. Nadie la vio. Y es una gran película que hoy traigo. ¿Qué es eso realmente? ¿Está fallando? Esa parece acá, que era- la chiquita. Ah, La chiquita viene a Porque comprar. decís chiquita y Estaba, No, es estaba joven, acoplando, es estaba joven. acoplando y... Es que en la Estamos en la todos secu preocupados, no escuchando está la acople. La materia acople no está en la digan nombre y apellido, viejo. No, no, Un beso no, a no Kiara. escrachemos a la gente, loco. Por favor. ¿Por qué es una película que no defrauda? 3 motivos para explicarlo. El primero, la dirige un gran cineasta llamado Todd Haynes, Sí. que dirigió, por ejemplo, Velvet Goldmine, dirigió I'm Not There, dirigió Carol, un director elegante, osado, un Mirá, diferente. dirigida a Not Dead. Sí. También dirigió el docu de Qué marca. Velvet Underground. También Me re gustó. un gran director. Segundo motivo por el cual no defrauda. El protagonista es Mark Ruffalo. Un Mark Ruffalo antes de que saliera, de que lo haya increpado Florencia Arieto. Claro, es pre-Arieto. Es pre-Arieto, es pre-Arieto. No olvidemos, ¿vos viste ese momento de la historia? No. El otro día Mark Ruffalo tuitea cuando Chile estaba votando el plebiscito, El votando plebiscito, sí. que terminó ganando el rechazo, y estaba muy contento Mark Ruffalo con la posibilidad de esta nueva constitución. A la que no le copaba tanto era Florencia Arieto, que decide responderle en ¿Qué le- inglés. Citó el tuit Y decirle- de Mark Ruffalo y le respondió. Acá en Sudamérica estamos luchando contra el comunismo, ¿sabes, Mark? Y por suerte ganó el rechazo. Mirá vos, también había tuiteado sobre la Versa también, sin darse Sí. cuenta que giraba la imagen. y Ah, eso. no. Sí. Sí, Es- y Que era de una pistola de agua, ¿no? dijo No, que eran una cosa dos así. pistolas distintas, Sí. pero en realidad era que era la misma la Bueno, foto, pero claro, de claro. otro ángulo. ¿Qué les pasa corporalmente con Mark Ruffalo? pensé que con con Florencia Arieto. Con No, Arieto. es el increíble Hulk, a mí me cae muy bien. Es el tipo que más gusta en las mujeres, que más se imaginan, tipo con casamiento quórum. incluido, con Ese- familia. sí, es Lo el, veo- el vecino de al lado. Lo Sí, veo con- el amable, el que Sí. te abre la puerta, tiene conejitos. Lo veo con más posibilidades de acabar con la barra brava independiente que Florencia Arieto, que la multiplicó. Me gusta que lo Es verdad, definas es verdad. así. Y el tercer motivo es que es una película que entra en el subgénero drama legal de perro chiquito versus perro grande. Para mí, uno de los mejores subgéneros. Está ambientada a fines de los años 90. Mark Ruffalo es un abogado tenaz que acaba de entrar como socio en un buffet un buffet muy importante, en un estudio de abogados importantísimo. Lo están nombrando, le dicen bienvenido, nuevo abogado, y en esta reunión cae un granjero con una caja de VHS. Cae un granjero y le dice, quiero ver al abogado Mark Ruffalo. Obviamente no es Mark Ruffalo, pero no importa. Sale y le dice, necesito que me defiendas de una de las corporaciones más grandes del mundo, DuPont. ¿Le suena DuPont? Sí, claro, por claro. Bueno, necesito que me defiendas. A él lo mató el heredero de DuPont, no te olvides eso. ¿A quién? A Mark Ruffalo, en otra película. Es verdad. El que hace del heredero de DuPont es Steve Carell y lo mata a Mark Ruffalo en otra película. Buen dato, buen dato. Y el problema de esta situación es que Mark Ruffalo trabaja justamente para un estudio que defiende, A DuPont. no Bueno, necesariamente a DuPont, pero a las grandes empresas de químicos. Claro. Entonces él tendrá que decidir qué hacer porque tiene de alguna manera, está ligado a esta persona, al lugar donde pasa esto, y este granjero asegura que murieron un montón de animales y que se está enfermando la gente por culpa de esta empresa llamada DuPont. Maya nace un género, porque hace poco trajiste la película de Sí. Christopher Walken también. Sí, de hecho se asemeja muchísimo a esta película. Las dos están basadas en historias reales. En Bueno, este caso, pero Erin Brockovich no es de alguna manera también, sí, también, la película Bueno, Sober el también. informante de También, Michael Mann obvio. también. También, en este caso, es la adaptación de un artículo del New York Times y es increíble cómo Todd Haynes, metiéndose en un subgénero que nada tiene que ver con lo que hace, no pierde identidad autoral, no pierde esa elegancia, y lo que quizás podría haber sido una película más si lo hubiera dirigido otro, en este caso la historia es increíble, las actuaciones son impresionantes, la historia real es real, claro, eso es lo muy más impactante, impactante, sí. pero además está llevada a la pantalla grande
con una belleza, con una estética que realmente te dan ganas de lamer la pantalla. A mí me gustó mucho la peli, la vi. ¿La viste? Sí, la industria del teflón, estamos hablando. Y me metí la gamba. No estoy segura, o sea, pero no importa. No, bueno, Digamos. sí, la vi, me pareció que era como iba despacio la peli, pero me Es gustó, larga. la recomendé mucho, dura 2 horas y media. ponele. Sí, algo así. Es como The Firm, pero de esta época, la de Tom Cruise, que también abogado joven. Y hay algo de eso, sí. La vi sí, hace puede un ser. año y en otra plataforma, ¿puede ser? ¿O la vi en esa plataforma? Puede ser que haya pasado por Amazon en un momento, pero estuvo medio escondidita y ahora llega a Netflix, está ahí como directamente para proponen, buscar. la exhiben. La volví a ver después de 2 años y me gustó más todavía Mirá. que esa primera vez. Momento ideal para verla cuando terminaste de ver el noticiero y no querés bajar el nivel de indignación. Porque es una película que te hace gritar. tremendo. Es muy para vos esta película, Vamos. Emi. Yo Clemen no la iría visto, por ¿no? esta. No la vi. No, y para Clemente ni porque hablar. hay animales, Un montón. animales dañados por industrias contaminantes, digamos. Porque habla Y es muchísimo historia real. Está del bueno, no está cuidado bueno del para medio verlo, sí. ambiente, de la no responsabilidad de las grandes Igual no empresas. se trata de los animales, pero No. tan, Sí, es porque una como consecuencia, en el claro. como es en el campo, en muchas partes. Sí, pero para mí te va a interesar muchísimo. Sí, me reinteresa ya Sí, lo a que mí me decís. gustó, me gustó. ¿Vos la viste, copa. Juancho? No la ¿Quién vi, hace no de la la vi. mujer de...? Anne Hathaway. Y quiero decir algo muy Porque importante. está Anne Hathaway en la película y decís... No parece ella. Claro, no parece. Con el Es pelo corto, un ¿no? rol Sí. secundario, acompañando, como... Es una Anne Hathaway que no reconoce. Me la ofreció anoche. Ah, Wow. mira cómo te conoce. Anne Hathaway. Hathaway. No voy a hablar de mi vida privada, Que no se chicos. regale. What is No les love? pongas, Que no Juan, se regale les así. pongas. Está en el outlet. De Hathaway. Y quiero decir que también está Bill Pullman. Enamorada. Ahí va. Sí, Bill Pullman en la esto. platea de los galanes. Sí. Bill Pullman, 4 ¿no? meses El que galán. los varones no hacen un comentario de una chica y todos los días hay 15 Bueno, chabones. hasta que nos pongamos, ¿sabés 15 qué? chabones cosificados, se calientan con Horacio Guaraní, el fiscal 200 años de Campagnoli. esclavitud. Exactamente. Nombrando Nos quedan Kiko, 150 Don años Ramón. más. Se calientan Para equilibrar. 500 chabones Sí. por día. Sí. Nosotros no dijimos nada. Y uno la 200 mira. años Che, tenemos qué todavía linda Anne crédito. Hathaway. Cosificador. Sí, asesino. Violador. Violador. No la Dale, sexualices, Matías. ¿sabes? ¿Por qué hablas así de ella? Bueno, se llama... Se llama El precio de la verdad. El título original es Dark Waters. De las dos maneras la van a encontrar. Y es una película que no defrauda. Juancho, tu palabra. No, la mía no, la de Horacio Guaraní quiero escuchar. Claro, la verdad. Ay, Horacio, por favor. Y lamentablemente el mundo está triste, el país, toda Latinoamérica está triste. Los miro por la calle, están tristes, porque el mundo está basado en la base falsa del dinero. Grande, Horacio. Grande, Profundo, espectacular. Gracias, pausa, dale, venimos. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. Como, ¿Cuándo? y donde quieras. Che, nos falta comprar huevos. Vamos, que pagamos. Cada compra que haces tiene algo de Qatar. Pagando con tus tarjetas Visa Macro, sumás chances en el sorteo para viajar a la Copa Mundial de FIFA Qatar 2022 gracias a Visa. Visa, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Cartera de consumo, promoción sin obligación de compra. El 15 de 7 Consulta términos y condiciones en mar.com.ar/Qatar 2022. ¿Quién es Banksy? Genius or Vandal. Un viaje al misterioso universo del artista británico que cautivó al mundo entero. Obras originales, videos, salas inmersivas y realidad virtual. Banksy, Genius or Vandal. En La Rural. Tickets a la venta en laruralticket.com.ar. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Detente. Para cuidar tu vida. Si tenés un Chevrolet Clásico Celta del 2013 al 2017, no lo dudes, detenete y en solo media hora cambiale el airbag sin costo en los talleres oficiales Chevrolet. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Vas a ganar seguridad y 10.000 pesos para vos.
Para volver a arrancar seguro. La nueva Quilmes Doble Malta está hecha con 2 maltas amigas. Juntas hacen una cerveza con cuerpo como la voz de esta locución. Con doble sabor como este timón y una espuma tan firme como la amistad en este país. Que la disfrutes el doble. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si sos cliente Santander Select, tenés beneficios exclusivos en los mejores restaurantes. Viví Dining con un 25% de ahorro todos los días y sin tope de reintegro. Conoce más en santander.com.ar/select. Viví Select. Santander. Queremos ayudarte. Disponible para cartera comercial y de consumo vigente del 25 del 7 de 2022 al 31 del 12 de 2022. Ejemplo, si consumís 12.000 pesos, te reintegramos 3.000 pesos. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Pasó en Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Traje una estufa que me cagó en un momento que yo la necesitaba. Cada vez que la encendía me calentaba, me iluminaba. Hasta que un día... El 20 de abril fue. Sí. La conecté y dije, para, debe ser la zapatilla. ¿No prendía ni un poquito? Nada, Juli. Me voy a sacar de encima a la estufa en un acto simbólico. Me da miedo, ¿eh? Relátenlo. No, yo me voy a agachar porque me da miedo. No, la tiró. Un clavo saca otro clavo. Yo me voy a llevar esta hermosita estufa que está acá. No. Bueno, llévatela pues está por chorear una estufa. Todos recuerdos por hacer. Punto Caramelo. Julieta Pink. Tomás Quintín. Sol Rosales. Juli Shulkin. Sábados, 10 a 13. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo lo que quiero. 20 es Lit y te da 3 meses con 12 gigas a 300 pesos por mes. Un beneficio que se pasa, como vos. Lit. Oferta válida del 1 al 30 de septiembre. Más info en 20.com.ar. Ahorra con Puma Pris, la nueva app de Puma Energy para disfrutar descuentos en combustibles. ¿Y cómo funciona? Simple. Descargas la app Puma Pris Argentina y cada vez que cargas combustible y pagás con la app, sumás puntos Pris para canjearlos por descuentos en combustible en tu próxima carga. ¿En serio? Ya la estoy descargando. Empezá hoy a sumar puntos Pris. Puma Pris. Parar, canjear, seguir. Consulta bases y condiciones en www.pumapris.com. Música para volar sinfónico. Un viaje por la obra de Gustavo Cerati. Búscanos en redes como @mpvolar. Nuevas funciones por entradas agotadas. 9 de septiembre, Teatro Metro La Plata. 10 de septiembre, Auditorio de Belgrano, Buenos Aires. Todas las semanas en Vuelta y Media, Fiat Pulse te invita a impulsar tu pasión. Viví al máximo cada día con su nuevo motor Turbo 200 y disfruta de toda la tecnología que tiene para vos. Fiat Pulse, impulsa tu pasión. Pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF Lustramuebles? SIF. ¿Para maderas, cuero y metal? SIF. Pará, a ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos? SIF, Ale. Me vuelvo loco. Nuevo SIF Ultra Brillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chao polvo y residuos. Bienvenida belleza. Destacate. Marca la diferencia en la producción de tu evento con Valmedia. DJs profesionales, pantallas LED, consolas de juegos y sonido. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Que tu evento no sea uno más. Hacelo único. Más info en valmedia.com.ar. ¿Qué hago? ¿Compro el jabón o lavo la ropa en lo de mis viejos? Deja las vueltas para el lavarropas. El nuevo tamaño más chico de Skip Bioenzimas para diluir te conviene. Rinde 9 lavados y 1 es gratis. Ideal para cuidar la ropa y tu bolsillo. Nuevo Skip para diluir. Próbalo. Avanzamos con el Plan Integral de Seguridad. Tenemos el 75% de la ciudad videovigilada. Seguimos trabajando. Hay un plan. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. En opensports.com.ar encontrá Adidas y lo mejor de todas las marcas deportivas en hasta 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas y envíos a todo el país. Opensports.com.ar. Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe, todo puede pasar. Hola, Mica. ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos. ¿Eh? ¿Quién? Maru, la chica de anoche. También la cajera del kiosco donde compramos. Y mi prima de Tandil, que vio las stories. Y un amigo de ella que le puso like. Y un compañero del de la facu. Y el diariero de la esquina que te vio pasar. Creo que el perrito salchicha que siempre está con él. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. Rompe con las estructuras. Destapa una Miller. Y disfruta de lunes a viernes de 20 a 21. It's Music Time by Miller. Let's make some bad decisions. Una hora de los temas del momento.
y déjate llevar por los sonidos que más te gustan. Es nuestro momento. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Buenísimo. Ya sabes a dónde vas a ir en tus vacaciones. Pero ¿ya pensaste qué vas a hacer cuando estés allá? Llena tu viaje. Entra en civitatis.com. Número 1 en actividades, excursiones y visitas guiadas en español por todo el mundo. ¿Querés comprar o cambiar tu auto o moto, pero te está costando más de la cuenta? Acércate a una de nuestras sucursales o simula tu préstamo prendario en www.santander.com.ar y sácalo vos también. Porque con Santander podés. Sí, escuchaste bien. En Santander podés financiar tu vehículo nuevo o usado con la tasa más conveniente, sin gastos de otorgamiento, seas o no cliente. Hacelo más fácil con tu super préstamo prendario. Disponible para cartera de consumo sujeto a otorgamiento efectivo y condiciones de contratación de esta entidad. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Al aire, online y on demand. Siempre. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Todas las semanas pasa. Entrando por alguna ventana, ¿no? Hashtag todo pasa. Para escuchar juntos, ¿no? Me encanta. Estoy vibrando. Todo pasa. Que me vibra el culo. Todas las semanas todo pasa. Entrando por alguna ventana, ¿no? Last night all I think about is you. Don't stop, baby, you come up too. Don't want, baby, think about you. You know that I'm never gonna lose. Amo este tema y no sé por qué. Me gusta. Está bien. Heatwaves and faking me out. Esto es Heatwaves de los Glass Animals. Y no va que el Rengo me llama. El Rengo tiene un hijo, no sé si sí. El Rengo tiene un hijo. El hijo del Rengo, te diría. El Rengo tiene un hijo y el hijo del Rengo. ¿Mateo? Mateo. Se hace íntimo de un nene que se llama Renzo. No me acuerdo. Sí, el mejor amigo es Renzo, una bosta de nene.
una bosta de persona. No, qué un mal fuerte. nene. ¿Cómo decírtelo? Y lo ama, Mateo lo tiene allá arriba. es su ídolo. Eso no se La hace. piel de Judas. Muy bien, Marto. Porque lo idolatra, ¿por qué? Porque hace todas las cosas que él no se anima, él no lo dejan, lo retan. Y el tema es que el Rengo ya no sabe qué hacer, porque ¿qué va a retar un nene ajeno? Y encima me dice, esto no es todo. Mi sobrinito, te soy sincero, me dice por lo bajo, no lo aguanto. Todos se ríen de sus monerías infumables. Ese nene excitado que está todo el día, es gracioso solo para el padre y para nadie más es gracioso. El dilema es qué hacer con el nene malo, el nene excitado, el nene de mierda. ¡Nene de mierda! De un amigo, de un pariente, el mejor amigo de tu hijo. Se puede odiar a un niño. Y esto es lo que yo quiero decir. No es se una puede, pregunta. siendo ¿Nos das adulto, permiso? no estoy Es preguntando. difícil, ¿eh? Lo estás Se puede afirmando. odiar a un niño. El niño cancherito, sobre todo el de publicidad, Eso iba a decir. odio generalizado. Vos decís Qué que, patada vos de decís que los niños te daría. Renzo está jugando con Mateo y va el Rengo y le dice, Rencito, vamos que te voy a llevar a tu casa, y Renzo dice, chupamos un huevo. Le dice, es un nene. Y Mateo le dice, ja. Mateo le festeja la te dijo falta, que te de, chupa la un falta huevo. de respeto. Sí, Total. lo tenés al nene, No el que es tiene un fácil. jopo así y unas Babel Gamers y te dan ganas los días. El nene trasciende y es gustado por el público adulto cuando habla como un adulto, en general. Esa Se es la gracia festeja. de Valentín, Se etcétera. festeja erróneamente. Nene malo. Pero puede tener momentos que decís, qué piola, qué inteligente, buena reflexión, pero todo el tiempo del niño adulto. Pero ese es un otro tipo de definamos niño. las preguntas. Se puede odiar al Levantando nene. o bajando la mano. ¿Hay Muy nenes, caliente. ¿Hay nenes malos? Sí, Sí. sí, hay nenes que ya Que te das los cuenta. hay, los ¿Se hay. puede odiar un nene? Sí. Sí. Es difícil odiar a un nene. No hay debate, no ¿no? es difícil. Me gustaría el testimonio, papás, mamás, tíos, claro. tíos. Hablando de para ahijado. mí yo- porque No, nunca va a hablar de hablar hijos. bien- Nadie va a decir mi hijo es No, malo. hay La padres que ternura saben que de los tienen hijos de nenes mierda. y qué hermosos que Sí. son se dice todos los días. En este Ahí está el programa problema del hijo malo. Pero el padre- que los padres no se dan cuenta No, que su pero hijo vos es malo. para El mí padre ama sabés- al hijo incondicional. Lo ama incondicionalmente, pero sabe en lo íntimo de su fuero que el pibe es jodido. Pero lo suaviza. Que es te dice feo. ahí es medio yo tengo bardo. una pregunta que es, cuando el niño es malo y te está arruinando la vida, ¿Y la casa? ¿se le habla directamente al niño o se habla con los Pero padres? el niño no es tu hijo. No. ¿Se habla con el niño? Un Si un papi niño... le dice, no tengo con quién dejar a Mateo. Vení, traelo, no hay Bien problema. pedo. No, Pero yo te digo Mateo que no. te entró a arruinar toda Yo te digo que no. la colección de autitos Claro, de para Eduardo. mí Le ya abrió tengo- un muñequito pará. a Clemente que Le quería, abrió un He-Man. valía $3.000 y quería tenerlo cerrado. No. El disco de él mató, roto. Yo voy a construir un muro. El muro de Trump está dentro de mi casa. O sea, no entra un niño Pero malo. ya está. No hace falta que lo y odies si tanto. entró, no le digo. Tengo la es más, situación. estoy enojado con un nene que no existe en Tengo este la momento. situación, la situación es esta. Te rompió el disco la del situación mató, es esta. Salida de la escuela, vos fuiste a buscar a tu hijo, Sí. tenés un mensaje en el WhatsApp que te Alejito dice, de 2 años. che, no llego a buscar a Renzo. Te lo llevas a tu casa, Ay, no. que lo paso a buscar por ahí, que se quede jugando con Alejito, y vos sabés que Renzo algo va a romper. Pero aparte, algo va a romper, no hay manera de que aparte no de rompa. algo va a romper. Es el mal ejemplo para... Hace Pero todo digo- lo Sí, que- ya sé. Yo no quiero que ponga el pie embarrado y esto, lo pone. pero esto es el padre que te está pidiendo el favor. ¿Te lo podés llevar que lo vas a buscar? Sí, le más vale, mentís Juan. si te pido un favor. Yo me lo llevo, Juan. Si te pido un digo, favor, lo dejas por ahí. ahí, no, Yo lo por dejo ahí tirado. paro en un bar a tomar algo. No, Trato de no. llegar Si a te casa. pide un favor, te está abriendo una puerta a que vos lo puedas retar. El que te pide un favor, a vos te da la potestad de que si el nene está en el auto, atrás, rompiendo todo, le decís, Renzo, callate o te doy un moquete. No. No se lo das. Pará, Sí, pará, pero pará, no, porque no, abriste no, la no se lo ventana. das, no se lo Pará, das. abriste la gran ventana que es, ¿se puede retar a niño ajeno? Sí se puede, sí se puede. retar. Pero yo cuando estaban hablando de niños... Moderado el reto. Nene Muy malo, can. Para mí no. moderado, Para mí no se moderado. puede retar. Sí se puede Moderado, retar. moderado, Sí se Salvo puede, que le haga no. algo al propio, No, al tuyo. No, ¿Vos querés se puede retar, retar pegar? en... No. No, para mí se puede retar cuando ¿Qué vos es un digas, reto? En este auto, en Gracias, María. este cubículo, las reglas son mías. Sí. Y estas reglas son esta. ¿Pero por Vos qué te hablas como un pasas- payasito? Porque Cuatro, vos- siete, siete, son cinco, mías. seis, Porque seis, el ocho, nene no ocho. tiene un problemita. No, yo En no- esta casa yo no si tiramos pudiera, la le pongo comida en una el piña. piso y después le saltamos arriba. No. Lo explicás claramente. Pero yo quiero decir algo, porque Pero el estamos niño- hablando del niño malo y hablamos como el niño que rompe. Y el niño malo de Mala entraña. dañino psicológico. Mala fariña, pero que ya no, sabés que Daniel, es el un niño pucho en psicópata. potencia. El niño psicópata. Pero ¿sabes cuál es el Toxic niño baby. malo? El que no tiene límites.
El que no tiene ningún tipo de límite. Soy un niño que odio. Obvio. En los 80 era el ¿Cuál que es el tenía niño los que padres odias? separados. Sí. El que tenía los papitos Pero se separados. abusaba. Sí, sí. Ese sabía Sí. que tenía ese comodín. El niño que odio es el que mira al otro y le Uy, dice... ya salió el odio fuerte. Sí, sí. El que Hijo vos de estás remil en un puta. cumpleañitos infantil y ves que hay uno que es más chiquitito y de repente viene y lo empuja, viene y Yo lo lo- empuja, viene y lo ese es una empuja. gana de cagarlo a Lo trompadas. quiero cagar a piña. Perdón. Lo quiero matar. Era un tema interesante, ¿no? Tenía que Hay salir. niños malos, ahora ya los queremos caer No, a es que, palo. pero para mí, un buen objetivo de este Polémica en el Mar, que de repente es un grupo de terapia, es simplemente aceptar que podemos odiar a un Obvio. niño. Inclusive podemos odiar a un niño que hace mucho que no vemos. Y a un niño que no existe también, Ay, que esos tenga todas las sobrinitos. Porque características. hay que sí. derribar esta cosa que todos los niños son buenos, las pelotas. Nos expusimos mucho. Es el momento de mirar de afuera cómo la hinchada habla. Hola. Hola, chiquis. Sí, sí se puede odiar a un niño. Y por el amor de Jesucristo, cómo detesto cuando lo meten al pendejo en todos lados, literal. Una vez fui a una despedida de soltera y había un niño. Y era como, loca, es una despedida de soltera. Separate de tu amiga. O sea, no estés más con ella. Sí, soltera nunca. Con un niño. Nunca. Es verdad que película, de noche, salida, más. Hola chicos, Solo en Tailandia. ¿cómo va? Mi sobrino tiene 4 años y el otro día le dije, no, mi amor, eso no. Me mira y me dice, pelotuda de mierda. Tal cual. Yo tenía la risa en la garganta, no sabía qué hacer. Que el nene te mira a los ojos y te insulta. Eso es tremendo. Yo se lo Dice cosas devuelvo. zarpadas. Se lo te puede decir devuelvo. cosas 68, zarpadas. 61, 104, Lo devuelvo, dice. Se lo devuelvo. Ash escribe en Twitter y dice, yo en general les banco todo a los niños, propios y ajenos, pero hay uno que es forrita desde chiquita y tóxica. La familia es un amor, pero ella no. Y sí, se puede retar a un niño ajeno. Porque al forrito lo identificás también por los padres. Los padres suelen ser forritos que dejan los autos en doble fila Sí, acá. obvio. Igual puedo. Eso seguro. No, Eso puedo hacer seguro. una excepción de eso. A ver. Sí. Para mí hay un problema de interpretación que en algún momento habría que aclarar y es la idea que uno tiene una amiga, por ejemplo, que uno quiere mucho, Claro. pero tiene una relación estrecha de amor puro y que cuando tiene un hijo supone, cree, espera, da por seguro que uno tiene que amarlo igual porque es una extensión de su Claro, cuerpo, porque claro. salió de adentro de su cuerpo y en muchos casos nace el forrito y uno no tiene por qué amarlo y aceptarlo Además, como ese lo acepta esa Y madre. además ese forrito lo tuvo con la pareja de la amiga. También. Que muchas veces No eligió, claro, no y es el eligió. forrito. Y viene a poner distancia en esa relación casi de hermandad que tenías con ella. Exactamente. Hay una verdad- Se para el forrito. Exactamente. Y el forro mayor. Hay una verdad que es terrible y es que muchas veces estos forritos Nos estamos yendo lejísimo. son. Y voy a ir un poco más. Feynman está diciendo, deme más, deme Es que más. tengo algo que a Feynman le puede llegar a gustar. Y es que probablemente estos forritos son producto de una extrema ¿Fumó libertad. Es un producto de una extrema Sí. libertad. No tienen límites. De una pareja progresista. Sí. Los hijos de los Hay mucho de eso. ¿eh? niños Hijo que- progre sin límites. niños de familia progresista, un niño con menos límites que niños de derecha. Quiero decir algo. conocen un no. Quiero decir Buenas algo. niños de derecha es el nuevo libro de Stefanoni. Sí. No, ahora es, ¿la rebeldía le gusta la monarquía? Ese es el nuevo libro. Quiero decir algo de estos forritos. En este caso, una forrita. Tratá de que sea ese nombre y detalle. apellido, sin No, apellido. la estoy viendo con la